Vale. Un momento. Ujú. En teoría, a ver lo que tarda, porque ya he dado Uy, qué bien peinado estoy. a emitir. Ya estamos, Jan. ¿Vale? ¿Sí? Sí, sí, Ah, sí, mira, sí. sí. Ya estamos, ya estamos. Ahora sí sale, sí. Ya estamos. Ya estamos aquí, el camarote de Roger. Vamos a, por Perfecto, se cierto, oye por vamos a aquí. hacer un poco esas comprobaciones nuestras tan noobs, como llamo yo. Sí, se nos escucha. Sí, se escucha bien y todo, ¿vale? Así que nada. Lo de siempre, vamos a Perfecto. hacer, como siempre hacemos, una breve espera para ver Eso si es. se va añadiendo, se va sumando la gente y si no, pues, Ujú. como siempre hacemos, comenzamos nosotros, le vamos dando caña y luego ya que se vaya uniendo la gente. Y Sí, ya a está. ver. Este capítulo yo creo que no va a ser más de excusa que de, que de comentar en sí lo que hay, pero bueno, ya Sí, veremos. tiene un poquito de cera, ¿verdad, Jan? Yo creo que vamos a... Un poquito, dices, madre mía. Esta semana además en redes ha sido muy caliente y sigue siendo, ¿eh? Y sigue Sí, siendo, sí, Jan, sí. sigue siendo. Pero bueno, Pero porque, joder, es lo ya que que hay, es lo es que que hay. hay mucha tela que cortar aquí con esto. Hay mucha cosa que comentar, pero el capítulo tampoco es que sea gran cosa. No, no, No no, sé no. El si me explico capítulo bien. ha sido simplemente para dejarte, ¿cómo decirte? Te El deja, cliffhanger, eso es, te deja ahí el esperando cliffhanger Oda que deja a Oda siempre. y además, o sea, como suele ser él, en plan de la semana que viene, lo siento mucho, pero no estoy. Y dices tú, "Ver, Ujú. perfecto, Oda, ¿eh? Es una maravilla. No, pero ya sabemos cómo es él siempre. Siempre deja por lo que te digo, un cliffhanger, porque es que si no, no es Oda. Si no lo hace así, no es Oda. Correcto. Entonces, bueno, a lo que nos tiene acostumbrados también te digo, pero bueno, demasiado hace el hombre ya. Joder, si es que no se puede estar siempre en el top. Pues nada, vamos a esperar así un poquito y si vemos que nada, Sí, pues... y si Si no, pues alguien vamos se va nosotros en nuestro sumando en el rollo y chat ala. también y quiere ir diciendo el buenas Eso tardes, es que vaya pues adelante. comentando. Y si no, nada, que también espere un poquito, vamos a dejar unos márgenes, un tiempo de cortesía y si no, ya Ujú. directamente entramos a reaccionar en el capítulo. Para Que que yo creo luego no más se bien que diga que tiene no somos más corteses. debate, fíjate Jan, tiene más debate Sí, que historia como tal, totalmente. podría decir yo Total y dentro absolutamente. del propio manga. Porque ya vamos a entrar en puntos de vista más bien en este capítulo. Sí, la verdad que sí. Pero es que también es normal, porque hay gente que defiende cosas que para nosotros no tienen casi defensa posible. Entonces es como, bueno, si tú Bueno, quieres seguir, digamos, tragándotelo todo tal cual, pues vale, que vale. sí, Esos son efectivamente. luego los que dicen que Jujutsu Kaisen es una obra impresionante. Bueno, no vamos a entrar en la polémica ahora. Vamos a esperar Nada, unos estoy minutitos a aprovechando que ver. ahora mismo no nos está viendo nadie para Sí, saltar las sí, perlas Jan, habituales, sí, ya sí, sabes. ya sí hay gente que nos está viendo y bueno, a Ojo, ver. ¿en serio? Sí, sí, Ah, hombre, por vale. supuesto, Jan. ¿Qué pasa? ¿Que eres Vale, como de estos de, pero estamos en directo? más o menos. No, no, pues estamos en directo, Digo, Jan, estamos en directo. sí, es lo de, pues una vez me fui al monte y... Ah, Sí, ¿estamos en directo? Ah. Vale, a ver, porque vamos se pensaba a... que seguíamos solitos. Sí, hombre. No, no, no. Por eso estoy diciendo que si se quiere sumar ya la gente aquí en el chat, incluso a opinar ya de... Y si no, vamos a empezar. Buenas Doy dos tardes al chat. minutos, 2 minutos. Mira, Si no, comenzamos ya, Jan, ¿vale? me parece bien. Yo creo que ya va tocando un poquito de darle ya cañita a esto y ya está. Sí, si fuera el capítulo solo que hay que darle caña. A ver, ¿y esto? Ah, Totalmente. vale, esto está aquí. Que no lo veía bien. Totalmente. Pues nada, yo creo que vamos a empezar ni 2 minutos ni leches. Cuando digas, un momento, Efectivamente. vale, ya está. Vamos a Que se me darle la caía el caña moco. necesaria. Eso es. Bueno, pues si quieres comenzamos. Jan, ¿te parece? Venga, vamos al lío. ¿Vamos al lío? Ujú. Pues venga, pues lo de siempre, que muy buenas a todos, bienvenidos al camarote de Roger, capítulo 1147, lo que tememos. Como a mí siempre me gusta preguntar, pregunto para la gente que nos está escuchando y también lógicamente te pregunto también a ti, Jan, impresiones de este capítulo, así como un poquito, un breve resumen más bien de qué te ha parecido este capítulo, antes de nada. A ver, más
digamos, más debatible que analizable. Como hemos dicho antes de que empezase todo esto, hay más que debatir en el capítulo y creo que va a levantar más ampollas que realmente cómo haya sido el capítulo en sí. A ver, sabemos que es el tercero de Oda, que ahora toca descanso y Segundo, siempre nos lo deja ¿no? en todo lo alto, pero ¿No era el segundo? me ha faltado cosas. ¿No era el segundo, Jan? No, la semana que viene hay capítulo. No, pero creo que me parece que ha hecho 2 capítulos esta semana, creo, ¿eh? Yo ya ni lo sé, Mm, tío, ni lo sé. no sé, llega un punto, pero vamos, es eso, el cliffhanger de habitual. Efectivamente, Así que bueno. que ahí te lo deja caer. ¿Y tú qué? ¿Qué te Bueno, parece, pues Semana? a ver, a mí me ha parecido un capítulo intenso, hay cosas bonitas, se podría decir, y a su vez no tan bonitas. Vale. Ahora yo creo que vamos a analizarlas y vamos a hablar de ellas, porque yo sigo con muy mal sabor de boca. ¿Qué quieres que te diga? Y lo siento mucho. Habrá Ya, mucha es gente, normal. hay mucha gente, de hecho, que defiende la otra postura, que yo la respeto muchísimo, pero que también ellos tienen que respetar la postura de otras personas porque no somos los únicos los que pensamos Mm. diferente a lo que otros ven. Entonces, a lo que vamos, ahora cuando lleguemos a, sobre todo una imagen, que hay una imagen que es que la detesto, sinceramente la detesto, pero bueno, es lo que toca. Estoy seguro que todo esto será por algo, ¿no? Pero, Debería ser por efectivamente, algo y a ver, es lo de siempre. Aunque nos toque un poco las narices, al final sabemos que Oda, pues oye, siempre hace las cosas por algo. exacto, Excepto en según qué situaciones en las cuales se le va un poco de las manos, pero oye, es como que a es muy todos. complicado. Eso es, Ya lo sabemos. eso es. Y Pero nada, bueno, como te digo, capítulo 1147, vamos allá. Nosotros, bueno, para la gente nueva, lo primero, antes de nada, que se me olvida y quiero recordarlo ya de primeras, que activéis la campanita de notificaciones, que os suscribáis a nuestro canal y que le deis un fuerte like. Y sobre todo, si tenéis con quién compartirlo, que también lo mismo, que lo hagáis, que es muy eso es. importante vuestro apoyo, que por favor, sobre todo, que faltan likes, porque tenemos visualizaciones, pero nos quedan likes porque nos deis. Entonces, no cuesta nada. Ujú. Darle un fuerte like aquí a este chat, a este directo y vamos a darle cañita entre todos. Lo tenéis Como nos fácil y saca... espérate un momento, lo tenéis fácil y sencillo. Por favor, el camarote de Roger, ya sabéis, Eso es. tenéis los links en la descripción y nos podéis encontrar en todas las redes. Así que venga, Ujú. a darle cañita y venga, suscribiros al canal, el camarote de Roger, Eso para es. darle ahí un poquito más de potencia y que podamos crecer. Y ahora pues vamos ya con las bienvenidas y los saludos aquí en el chat. Míralos, qué apolíneos Qué son estos. apolíneos son estos podcasters. Les hacía cosas que solo se hacen en el 5.5 de Impel Down. Madre mía. Un saludo, Necro, te queremos Necro, como, mucho. como siempre, Como tus siempre, di que sí, comentarios son oro. revolucionando. Son oro. Que no se te olvide, Necro, dar un fuerte like. Y si no Eso estás también. suscrito al canal, que me parece raro, suscribirte al Lo canal. está, lo está. Hombre, Lo por está. supuesto. Por supuesto. Y a lo que Ay, ya sabes que vas a ser el administrador del chat en cuanto se ponga esto un poquito caliente. Lo que siempre, exactamente. también para la gente nueva que llega aquí al camarote de Roger, que se me olvida muchas veces comentarlo y es, nosotros nuestras reacciones, es que, perdona ya en un momento antes de comenzar ya de lleno, Dale, dale. me gustaría, pues eso, un poquito dejarlo claro para la gente que llega nueva a nuestro canal. Nosotros no hacemos unas reacciones leyendo el capítulo porque yo creo que me parece muy aburrido y que cada uno lo interpreta, Ujú. como digo yo, a su manera. Nosotros más bien analizamos y comentamos lo que ocurre. Es decir, podemos estar ahora mismo perfectamente hablando de la primera viñeta, como aquí estáis viendo que es la portada de la pesada de Yamato, y luego ya directamente nos vamos al final si queréis. O sea, nosotros no vamos a ir punto por punto. Si tenemos que irnos al final nada más empezar el directo, lo hacemos. Nos Ujú. gusta reaccionar de esta forma. Más bien es Eso que es. comentemos entre todos qué os ha parecido el capítulo y bueno, y que si hay polémicas hablar de ellas y si hay teorías también, más de lo mismo. Eso es. Y Entonces, dice, gente, dale a like y compartir el programa si añoráis a Bon Chan. Pues sí, lo añoramos mucho. exacto, exacto. Y ya sabéis que, bueno, ya sabe Jan que pronto viene algo con Bonchan. Sí, A eso lo que que sí que. vamos. La portada, lo de siempre. Yamato parece que ha cumplido ya. Yo creo que ya ha terminado su peregrinación famosa esta, ¿no? Ya porque se queda No. con Raizo. Bueno, con Raizo que le está dando las gracias. No creo que tenga nada más que. No sé. Mm,
A ver, tenía que llevar la espada allí al otro templo, entonces yo creo que aún le queda tela a esto. Yo lo que me estoy temiendo es que esta historia se está alargando demasiado. Sí, ¿Has visto qué eso es. ligadura con el título del capítulo? Cierto, cierto. Y también, antes de nada, agradecimientos a Quintoscan por proporcionar el manga una semana más y que Ujú, lo podamos compartir aquí para todos vosotros y que lo podamos reaccionar. Entonces, ujú. vamos a lo de siempre. No sé, Jan, dame un poquito así tú de vida y de esperanza a esto. Con Lo esta... primero, Sí, la caída de Saúl, que ya veíamos, pero que también él sepa lo de los caballeros divinos, vale, sí, era un vicealmirante, si no me equivoco, o algo así, Saúl, pero incluso ya en ese nivel se conoce lo que es un caballero sagrado. Esa es mi pregunta. es que sabes qué es lo... Porque si la semana pasada ya nos quedaba un poquito raro que Brooke supiera lo que es un un caballero divino, caballero. no sabía yo que los vicealmirantes ya conocían la existencia de estos caballeros divinos. Aunque bueno, si han estado en algún momento en Mary Joyce, deberían conocer esa jerarquía. No lo sé. Es que sabes qué es lo que ocurre, que aparte de que haya estado él en la Marina, también pienso que, que quizás en los libros de O'Hara aparezca algo. Me refiero a algún tipo de Supongo. mención, porque estoy seguro que los Caballeros Divinos no es algo nuevo que llegó aquí que ha llegado desde No, hace no, 2 días. creo. Yo creo No que esto creo que estaba sea. instaurado desde los comienzos de todo lo que hemos tenido del siglo vacío, vamos, pienso yo, no creo que es algo nuevo que metiesen. Puede Lo ser, que no sé. más bien Pero yo creo vale, que mi duda son, venía de ahí. sigo diciendo lo mismo, yo creo que son los aspirantes a Gorosei. Sí, debería ser, porque claro, no todos los, digamos, integrantes de Gorosei son ancianos. O sea, Júpiter es bastante jovencito en comparación. Sí, bueno, aunque tú tienes una teoría que todavía no has llegado, pero la Sí, tienes. pero porque, bueno, la tengo que redactar, que si queréis lo pongo aquí. Ah, mira. Esto es- A ver, Necro, eso no. Perdona que interrumpa, pero Necro ha escrito una cosa que nosotros hemos dicho, pero oye, dice: el camarote de rollo somos 419 en Akama. Si llegamos a 500 antes de la Otaku Madrid, estos dos se disfrazan de Okamas para ir a la Otaku Madrid. Nunca me he disfrazado de mujer, ¿vale? Pero si llegamos a los 500 antes de la Otaku Madrid, lo hago. No lo digas muy Yo me alto, Jan. comprometo. Tú te Yo me comprometes. comprometo. Tú te Ya, y comprometes. ojo, para que veas hasta qué punto estoy comprometido con esto, ya me comprometí a hacer un podcast entero con la voz de Chopper, Que no te lo de pienso aquí permitir. en castellano. No te lo pienso Me lo vas a permitir entero. permitir, lo vas a hacer. Yo lo voy a hacer y tú me vas a permitir hacerlo. Pero, digo, si llegamos a los 500, yo me he visto de Okama. Me voy a vestir de Ivankov. No, de Ivankov no, a lo mejor de, no sé, o de Bonchan, de alguno así. Bueno, pues déjame a mí Es pensar. que el Puede que yo taparrabos me también. queda bien. Pueda yo también. Y si no, da ¿Eh? igual, me he visto de algo. Me he visto de algo. O de mujer, me da igual. Me he visto de la versión masculina de Big Mom. Big Daddy. Uf, Pues eso queda ya fatal. sabéis, hay que llegar a los 500 y eso es, venga, a darle al botón ese de Ahí. suscribir para la gente que lleguéis al canal y darle al like. Venga, vamos a hacer crecer un poquito el ¿Cuándo es camarote la de otaku, Roger. por cierto? Ya que, perdona un momento, para el 20 de junio. Uf. Jan, a lo que voy es que, ya que vamos a decirlo así claramente, que es muy importante sobre todo eso, el tema de que se nos dé la suscripción y que le deis Ujú, un like al canal para poder llegar a mucha más gente. En redes lo estamos consiguiendo, poco a poco estamos ujú. llegando a eso, vamos, de hecho había gente incluso de mis allegados que no ni tan siquiera sabían de la existencia del camarote de Roger y les ha Ujú. saltado ya en redes. Y A eso, mí me pasa lo mismo. efectivamente, y ha saltado pues con vídeos que estamos viralizando bastante. Entonces, Ujú. aquí en YouTube, sobre todo, es muy importante que lo hagáis, que le deis un fuerte like y para que lleguemos, pues eso, a muchas más personas. Y luego, pues, para que podamos empezar a tener colaboraciones que van a llegar, ¿eh? Ojo, que van a Eso llegar. es. Que siempre lo estamos diciendo y ya tengo algunas, ya tenemos algunas cerradas. Bueno, venga, volvamos otra vez Venga. de nuevo aquí con el tema del capítulo. A mí Ujú. me deja como que el Somerset son unos sobrados, los caballeros divinos van de sobrados. Mm. Yo ya lo dije desde hace unos capítulos antes de que empezasen a entrar en acción, que parece que son los putos amos. Es que van de ello. Yo creo que esto se les va a cortar. Y confío en que se les va a cortar. De hecho, hay una cosa muy curiosa en este capítulo que también vamos a llegar. Bueno, qué cojones y qué narices. Ya Momento que hemos se me ha ido un llegado. momentito el audio.
¿El qué, perdona, Jan? Dime, perdona, es que se me ha ido un momentito el audio y no te escuchaba. Ah, vale. Vale, a lo que iba, que yo creo que veo Hmm, a los caballeros divinos, los veo muy sobrados. Desde antes de que Sí, comenzasen la sí, inacción, yo creo que van muy de flipados, de somos los mejores, somos inmortales, que luego ya yo creo que vamos a empezar a hablar un eso es. poquito de ello. Y una cosa que también a destacar, que me parece muy importante y a la vez que me toca las narices muchísimo, es cuando están mencionando esto, que justamente estamos en ello, que dicen, ¿quieren cabrear a Luffy sombrero de paja o qué? Hmm, O sea, con el tema de Gunko de no cabres a Luffy. Por un lado Claro, a me ver, parece bien porque Luffy tiene ganado el respeto, eso pero es. no la tripulación. Y me jode. Claro, a ver, ¿qué es lo que sucede? Es lo que tú dices, van desobrados con aquellos con los que saben, entre comillas, que pueden ir desobrados, aquellos que no les pueden hacer nada. O sea, y lo que me parece bastante, digamos, imprudente por su parte, porque puedes ir todo desobrado que quieras, ¿vale? Tú puedes ir todo desobrado que quieras, pero me parece muy imprudente por su parte que tomen a la ligera a gente como Jinbe o como Brook, ¿vale? Porque Exacto. no son precisamente gente que no sepa cosas o que no tenga experiencia. Lo hemos dicho un Exacto. montón de veces. Denle like a su gente. Joder, con Necro. Denle like a su gente que me tiene en la bodega Sí. sin wifi animando Corazón el chat. negro. Di que sí. Qué grande. Vamos, No, pero sigues. sí, como te decía. Bueno, y también una cosa que me llama bastante la atención es que la viñeta esta en la que está hablando Somers y se ve a Gunko da la sensación de que están juntos, pero es como, es que no creo que esté uno al lado del otro. No están uno al lado del otro, pero si te das cuenta, vamos a bajar antes de llegar a la maldita imagen, que ya la estoy enseñando Sí, aquí. Antes de llegar a eso, si te das cuenta, a ver, dame un segundo, por sí, sí, favor, que es cuando se explica de dónde está toda la acción, cada uno de ellos. sí, Si te das cuenta, están al lado. O sea, es que están al lado mm, ellos, están en una está muy maldita cerquita. rama. Si os dais cuenta, Claro, todos están en una maldita rama. eso es. Claro, a ver, que también de cara a lo que dije la semana pasada, Ujú, que Nami podría derrotar a Gunko y dije también que Brook sería, bueno, esto lo dije en TikTok, Brook sería el counter perfecto de Somers. Si ujú. están todos en la misma rama, mira, todavía se puede cumplir esta teoría que tenía. Así que Puede mira, ser, por mi parte eso contento, si están puede tan ser. cerquita. Puede ser que además, permíteme, Jan, que lo mencione un poco esto, que Sí. en ese clip, porque es un clip que se sube con el tema de Nami, Hmm, cuando estamos hablando y dicen, "Bueno", y mucha gente decía que al principio que estamos criticando a los Mugiwaras, pero luego resulta que llegas tú, Yang, y dices que mm, Nami puede vencer a Gunko. Es que en sí. ningún momento es a lo que voy, y aprovechando que estamos justamente en esta imagen que no me ha gustado absolutamente para nada, es para justificarlo de nuevo, porque, a ver, es lógico que en redes, como subimos un clip, Hmm, ves por eso la importancia de seguirnos y de escucharnos, solo subimos un trocito de lo que todo esto que estamos comentando. Y, por Eso ejemplo, es. yo, personalmente, que fui el que más, no sé, o sea, el más indignado de aquí, yo creo de los dos, que dije que tenía muy mal sabor de boca con los Mugiwaras, Hmm, ya lo dije desde el comienzo, dije, vamos a ver, que lo tengo clarísimo, antes de que nadie me venga a refutar y me diga, es que es un caballero divino, que sí, que ya lo sé que es un caballero divino y que ya sé el poder que tienen, que no estáis entendiendo a lo que me refiero y quiero volver otra vez a explicarlo y además, mira, me gustaría que por favor toda esa gente también en algún momento pudiesen cliquear y escucharlo simplemente para saber mi punto de opinión, o sea, real y no de un maldito clip. A lo hmm, que voy es que mucho poder tienen los caballeros divinos. Por supuesto que sí. Incluso te podría llegar a decir que tienen el mismo nivel de un almirante, incluso más, alguno de ellos. Ojo, ojo, también a destacar que no se infravalore a un almirante desde que han aparecido los caballeros divinos, porque los almirantes todavía no han demostrado ni la mitad de su poder. hmm, A Okiji y a Kainu, en un combate, reventaron una isla entera, esa se la tengo que dar a Barbagoma, que lo explicó, eso es cierto, ujú. y tiene toda la razón del mundo. Reventaron entre los dos una isla entera y cambiaron absolutamente el clima de la isla, Eso es. ¿vale?
y fueron un choque de dos almirantes que fueron a muerte, entonces tampoco hay que infravalorarlos. A lo que iba con el tema de los caballeros divinos, que lo sé de sobra que tienen mucha fuerza, y yo no estoy diciendo que vayan a perder los caballeros divinos contra estos 4, ¿vale? De Jinbe podría molestarme si pierde en un combate al tope, pero una cosa sobre todo a lo que quiero defenderlo, o sea, defender mi postura más bien, es que hay algunos, como Usopp, como Nami, Brook incluso, que por lo menos al hacer un ataque, ya sabemos que hizo un ataque que destrozó a Gunko, pero Gunko es inmortal y qué pena, que si hubiese sido otro lo hubiese reventado. Hasta ahí yo lo compro. Pero lo que no compro es que luego de repente Gunko vaya a atacar y ellos ni tan siquiera hayan sido capaces de poder hacer algo de defensa, un poco de defensa, un poquito de combate. ¿Que luego pierden? Pues vale, por el poder que tienen, lógicamente, un caballero divino. Pero un poco más de un ten con ten, ¿no? Un poco más de una lucha, ¿no? De poder hacer contraataques y tener un poco más de golpeo. ¿Llegará el momento? Yo creo que sí. Lógicamente también es como tú dices ya muchas veces. Independientemente de si sabemos no definir el One Piece si es un shonen o es seinen o es una mezcla. Es un shonen, en esto sí que es shonen puro y duro en el tema de combates y sabemos lo que ocurre, que tendrán su crecimiento y tendrán su oportunidad. Como ya se está viendo aquí justamente en esta foto también, cómo está diciendo lo de la habilidad, que está pensando Jinbe, lo de la habilidad, por eso le atrapan a Jinbe, no es porque la haya ganado a Jinbe, sino porque Jinbe se queda pensando qué tipo de habilidad tiene esta persona. Y él ni tan siquiera se ha esforzado. Es más, incluso estoy casi al 100% seguro que Jinbe aquí, en esta foto, ya se está intentando soltar. A la vez de pensar el poder que tiene Gunko, ya está como pensando en cómo soltarse. Pues mira, a mí me da la sensación de que lo que ha hecho ha sido dejarse agarrar, dejarse pillar, solamente para conocer un poquito más el poder de Gunko. Es más analítico que eso. Y por eso está diciendo, cállate que estoy tratando de pensar. Ajá. También te digo una cosa, y una cosa que me ha llamado mucho la atención, y ahora que lo mencionas tú, es que últimamente no se está viendo a los Mugis, digamos, rasos, como son Brook, Robin y demás, pelear en Egghead. Supuestamente se habían dado de tortas contra los serafines, Sí. habían conseguido capturar a York, pero eso no lo vimos, Uh-huh. no se ve. Eso es. Entonces, claro, me parece curioso que últimamente no se les vea pelear Y a en los Wano, Mugis, digamos, más flojitos, por así eso es. decirlo. Claro. Es a lo que voy. Es que llevamos varios arcos que partes de los Mugiwaras no están teniendo unos enfrentamientos claves con ayudas. Exacto. Otros sí, pero estos no, se están quedando atrás. Y no quiere decir que tengan que llegar a un poder igual al de Zoro, igual al de Sanji. No, pero que sí que se les vea ese crecimiento para poder tener un poco más de rivalidad. Eso es. Porque, vuelvo Claro. a repetirlo, es que los enfrentamientos que vienen son de esta clase, de este tipo de... o sea, va a ser de esta Este clase. nivel de poder. Claro, claro, es que no se van a enfrentar con algo menos. Y si se llega a enfrentar en un versus de estos famosos que tanto se está hablando, la tripulación de Kurohige contra la de Luffy, cada No uno les de llega ni la ellos, suela del zapato. cada uno de ellos va a tocar ese enfrentamiento y se va a tener que dar de leches. Uy. Entonces, ahora mismo hay algunos que nos parece que no están de momento a la altura. No es que lo parezca, es que yo creo que no lo están. Quiero decir, ahora mismo, a nivel de enfrentarse a un almirante de Yonko o alguien de la tripulación de Yonko, la tripulación principal, Ujú. no están ni mucho menos a la altura. Y, ojo, no me refiero únicamente, por ejemplo, a Nami, Usopp, Brook. ¿Tú ahora mismo verías un enfrentamiento, qué te digo yo, por ejemplo, entre Ben Beckman contra, por ejemplo, Sanji? Ven, ven, van. O Lucky Goose contra Sanji? O sea, es que no Mm, lo veo. yo, por ejemplo, con Sanji sí lo podría llegar a ver ¿Con todavía. Sanji tú crees que sí? Sí, Y sí, digo Sanji como digo Zoro. Ojo, pongo a sí, Sanji y a Zoro al mismo nivel de sí, pelea. sí, sí. ¿Vale? A ellos sí, Mm, Jan. A ellos sí, porque ellos sí están teniendo crecimiento y están teniendo combates. Y combates mm. muy duros. Muy duros. No Bueno, olvidemos que también las manos derechas que tenía Kaido no eran sí. tampoco precisamente unos Mindundis, ¿eh? No, no, por supuesto que no. A ver, y no dudo que
Fíjate, y además a lo mejor esto va a ser una opinión poco popular, pero me da la sensación de que a Sanji no le costó nada bajarse a Queen. ¿Enfrentarse a Queen? No, derrotarlo, dejarlo humillado. O sea, yo creo que no le costó nada. Yo Sacó las creo... llamas nuevas, dijo, con estas llamas puedo pegarle más fuerte y mandarlo a volar de esa manera, Sí, yo creo que no le costó mucho. no lo sé. No lo sé, pero Me da esa independiente... sensación. A ver, que sí, luego Zoro se enfrentó a King, no te digo que no. Y estaba recién reventado y luego casi la diña, no te digo que no, pero Es a la que creo que voy. un... Hmm, Yo es que, Jan, lo que yo no quiero es encontrarme una vez más que vengan desde el inframundo, que suba Luffy, que suba con Zoro, sí, que suban los refuerzos. Yo creo que los claro, refuerzos deberían de subir cuando las cosas se compliquen, porque yo creo más bien que todo esto va a ir hilado, ¿vale? Esto se va a hilar a que cuando los caballeros divinos realmente estén en apuros, vayan a tener que llamar al resto, el resto ujú, llegue y es ahí cuando lleguen cuando llegue los Luffy combates con reales. Ah, Loki vale. y tal y que suban para arriba y empiece los verdaderos combates. Yo creo que es ahí Mm, donde se va, donde todo va a llegar a ese rumbo, porque sería, claro. yo creo que sería un poco error que ahora mismo subiese Luffy. A ver, es un poco lo que dice Necro también. Van desobrados y no saben aún hasta dónde llega Luffy por si acaso es más fuerte de lo que se piensan y que prefieren no pegarse con él. Eso para empezar es cierto en cuanto a que no se imaginan la fuerza que tiene Luffy, porque no lo saben realmente. Y dice también, y al final su misión es otra. Cuanto más tarden en irse, más pueden fallar. Evidentemente, o bueno, o quizá no tan evidentemente, esta misión por parte de los caballeros sagrados tiene que llevarse a cabo y tiene que fallar. Al fin y al Ujú. cabo, los Mugis tienen que salvar el buff. Y Exacto, tendrán que anexionarse el buff en base a salvar a los niños, lo que sea. exacto. Pero volviendo al tema de los Mugis más débiles, es cierto que les falta mucho, mucho nivel de poder y al final volvemos a lo de siempre. Es como un... A ver, ya sé que las comparaciones son odiosas, pero esto es como un Goku, ven a salvarnos. Sí, O sea, es que es claro. verdad, porque al final parece como que siempre están esperando a que venga alguien más fuerte a sacar las castañas del fuego. Cierto, cierto. Y no es una fórmula habitual en One Piece. Quiero decir, sabemos que los otros Mugis eran más débiles y tal, pero siempre conseguían, digamos, derrotar a quien les tocaba. Mira, Jan, para la gente que nos Mm, escucha además, y sobre todo también para ti, ¿no echáis de menos de verdad un poco lo que ocurrió con Enies Lobby que pase con los Caballeros Divino? Eso es. Imaginaros eso, por favor. Se presentan los 9 o los 10 que sean Caballeros Divinos y de repente tengan enfrente a la tripulación de los Mugiwaras. Eso Y es. sea un versus otra vez como en Water 7, como lo que ocurrió en ese arco. Que por Claro. cierto, hasta el día de hoy, considerado, aparte de Marineford, el mejor arco de One Piece. Es el arco perfecto. O sea, el arco de Enies Lobby ¿Y está ahí qué considerado se el vio? ¿Qué arco se vio de perfecto los en mujeres? anime ¿Y, también. y En qué manga y se... anime, en Y, todos. y Jan, ¿qué se vio ahí? ¿Qué se vio ¿Qué ahí? se vio? De los Lo personajes. ¿Qué primero, se vio? todo. Se vio de todo. Evolución. Pero no, pero a nivel historia y a nivel evolución de los personajes. Por eso se considera el arco perfecto. Ahí está el tema. ¿Y qué tienes? Tienes, lo primero, el background de un personaje que hasta ahora no conocíamos, como era el de Robin. Teníamos lo que se piensa que es esa traición o esa pelea entre Luffy y Usopp. Tenemos luego después el rescate que se tiene que dar. Tenemos todo eso y esa reconciliación, esa creación del nuevo barco, la pérdida que supuso el Merry. Ujú. O sea, todo eso en un arco solo. O Exacto, sea, es que el de Marineford no lo supera. exacto. No te digo que no sea más épico en cuanto a peleas y por la carga emocional que tiene, pero no lo supera igual, porque en Marineford es como, ay que llego, ay que no llego, ay que lo salvo, ay que no salvo, ay que lo salvo, ay que de repente, pa, ala. Entonces, para mí la carga que tiene Enies Lobby es mayor incluso que Marineford. Y sin embargo, estos arcos que están viniendo ahora, después de este time skip, para mí carecen por completo de esa carga emocional. Va a llegar, yo creo que va a llegar. Tiene que llegar, Y evidentemente. El buff yo creo que va a ser un arco que va a representar algo parecido a eso. No sé por qué me está recordando, porque también volvamos a pensar en Enies Lobby. Zoro y Luffy tienen al principio, vamos, al comienzo de todo tuvieron una derrota con Lucci y fue una Eso demostración es. de poderes nuevos. Ujú, Por eso me correcto. recuerda tanto el buff, me está empezando a recordar mucho a Water 7. Muy buenas chicos, muy buenas tardes a Buenas tardes, Krungol y a Krungol y Simón. Simón III,
que dice, no a esta altura, Oda tiene a Dragon, Sabo, Yamato y los demás para que peleen. No es necesario que todos los Mugiguras lleguen a nivel God Knight. A ver, claro, pero no se trata de... Voy a contestar de Simon, no se trata de que lleguen a nivel de Caballero Exacto. Sagrado ahora, pero que sigan subiendo y que no se queden atrás porque, a ver, o sea contra la tripulación de Shanks, si por la teoría que tengo Shanks al final resulta ser el villano final, o sea la tripulación de Kurohige, al final la idea es que se dé pues eso, un 10 para 10. Hombre, Y vamos a ver, creemos, y perdona que te corte, Jan, es que si sí, estamos hablando de One Piece, los combates que hasta hace poco eran siempre una tripulación contra otra, un versus de eso uno es. contra uno, y siempre tenían sus combates individuales. Hasta que medio Exacto. que, bueno, en Dressrosa todavía medio que lo continuaron, pero luego se fue un poco ya descuajeringando todo eso. Y ya había incluso Efectivamente. dos que se enfrentaban contra uno y tal. Bueno, salvo en Arabasta cuando se tumbaron a esta Ujú. Usopp, cuando Y joder, Chopper. sí, y Chopper con el tema del topo, pero en realidad eran un versus contra uno. Entonces, si yo Sí, no estamos diciendo eso, no estamos diciendo a que lleguen a tener ese poder, ¿no? Que lleguen a ser, joder, no van a llegar al poder de Zoro y de Sanji, obviamente, ni ¿no? de broma. Pero a lo único que vamos es que a ellos hay algunos que se están quedando muy atrás y que necesitan Ujú. un poco, por lo menos, de poder salvar, no salvar, sino parar golpes. Parar golpes. O sea, Y darlos. vamos a ver, en Edged, el propio Chopper estuvo parando golpes de Saturno. Y no Ujú. olvidemos que también supuestamente las patas que tenía Saturno eran con veneno incluso. Y Eso llegó es. a parar ese Ujú. tipo de golpes. Entonces, si en ese momento contra un Gorosei eres capaz de poder medio defender ese tipo de golpes, medio defender, ¿eh? Aquí por lo Que menos no que se parece vea un tampoco. poco como un ten con ten, o sea, que Gunko vaya a atacar y que ellos puedan medio defenderse, que no quiere decir que vayan a ganar a Gunko, pero sí por lo No, menos no. mostrar un poco más de rivalidad. Que Gunko se vea un poquito acorralado, aunque Eso sea. es, un poco más de respeto, Estupendo. digo yo, que sienta un Claro, poco más respeto por algunos Mugiwaras. ahí está el punto. No cuidado que va a venir Luffy y no le hagamos enfadar al Yonko. Eso es. Claro, lo veíamos la semana pasada y lo que les falta es que a esta gente, a estos Mugis, los respeten. Porque ahora mismo ni siquiera a Jinbe le están teniendo el respeto que creo que Jinbe merecería o a Brook. O sea, la otra ha venido, porque claro, tiene que ir de sobrada porque estamos hablando de los típicos que siempre conseguimos lo que nos da la gana y dice, vas a ser mi esclavo. Sí. Que vale, a ver, en el caso de Brook dice, si soy tu esclavo sexual todavía, Que perdona aunque que no te tenga diga. nepe, Y pero no voy a ser un esclavo de verdad, Y tuyo. perdona que te diga una cosa bonita que quedó aquí, precisamente fue esto, en el tema de Brook. Cuando Brook Mm. está dando los honores a Luffy, eso también es Sí, muy bonito, La lealtad esa frase por es Luffy que... ha quedado muy, muy Ujú. bonita, Sí, O sea, en me eso lo de prefiero morir prefiero con morir antes que con vivir honor antes que sin vivir lealtad. una vida sin lealtad. Me encantaría que hubiese dicho después, ah, no, pero ya estoy muerto. O algo Sí, de eso. pero yo ya estoy muerto. Dice Krungol, yo de Usopp espero mucho. Pienso que Oda tiene un papel fundamental para él. Para que Luffy llegue al final, ahora no sé si le dará a Usopp ese power up que se dice tanto. Me encantaría. Pero no lo tengo claro, aunque molaría ver a Usopp con un Mjolnir como el martillo de Thor. A ver, es cierto, a ver, siempre hemos dicho que a lo mejor, o bueno, que coño, que se ha dicho siempre que el arco de Elbaf iba a ser el arco de Usopp para que tuviese su power up. E incluso se decía que era posible que pudiese, lo que dices tú, Krungol, de tener el martillo, el Mjolnir o medirse con Loki siendo el rey de las mentiras. Pero, por ejemplo, me da la sensación, no sé por qué, de que no va a ser todavía este arco el de Usopp, porque si pensábamos también que el arco de Egghead iba a ser el de Frankie, también nos llevamos un palo ahí, porque al final resulta que es que no ha sido el arco de realmente de nadie. Todos han tenido sus momentos y ya está, pero no ha habido un arco de decir, esta ha sido la evolución de este personaje. O sea, Sí, me parece Holistic. que... Ahora vamos con el Solistic. Me parece que no se trata de que sea un arco de un personaje en sí, sino que tienen que ir evolucionando poco a poco en cada arco, pero que algunos están evolucionando mucho más rápidos que otros. Exacto. Y en cuanto a dice Holistic, dice, Brook vuelve a dejar claro que los tiene muy grandes, de hueso, pero muy grandes. Efectivamente. O sea, si todavía tuviera carne, los tendría del tamaño del Sunny. Así de claro. Sí, sí, sí. O sea, estas palabras han quedado muy bonitas. Ujú. Esto me ha gustado muchísimo y que, por cierto, también un detalle muy importante aquí a destacar
es esto de aquí, ¿eh? Que no sé si os habéis fijado, pero Gunko se siente dolida por el golpe que le ha metido a su fan. O sea, bueno, A su a su ídolo. estrella, a Sí. su ídolo. Que ahí eso también Gunko parece que tiene un pequeño No, sentimiento, ¿no? no. O sea, eso para mí no ha sido un sentimiento de decir, ay, he pateado a la persona a la que admiro. No, eso ha sido de Gunko decir, ay, qué leche. Y, He hecho daño, he magullado mi juguete. Y por O cierto, sea, ya está. y por cierto, antes de nada que estabas mencionando con el tema de los power-ups, etcétera, y que se Sí. están mencionando. Aquí, ¿ves? Igual que estoy criticando una cosa que estoy viendo ahora, que yo creo que esto, Mm. al ser un shonen, me va a sorprender, y creo que sí. Al igual que tengo la esperanza que yo creo que va a ser el power-up de verdad, precisamente de esto. Por eso yo creo que Oda nos está sacando a estos personajes y ha dejado un poco de lado a Luffy, a Loki, a Sanji, a Zoro, se ha dejado a todos esos personajes más chetados, vamos a decirlo así, que más podrían hacer una rivalidad con esto, se los ha dejado allí abajo, precisamente por esto, porque yo creo que vamos a ver ahora un crecimiento de los Mugiwaras. Y esto yo creo que va a llegar Sí, es al verdad. final. Claro, dice lo que dice Simon. O sea, ahí me da la razón de que esos arcos solo son a Luffy y Sanji, el de Wano y el de Egghead. Pero también es cierto lo que dice Ian, que sí, dice, es que no llevo la gafa puesta, si leo como el culo. Dice, respecto a lo de Usopp, va a suceder lo mismo con Zoro en Wano. A ver, con Zoro pensábamos que iba a ser el arco de Zoro también porque iban a explicar su linaje, su tal, y todo el pasado de Zoro. Y al final que dijeron, mira, tiene la sangre de Shimotsuki Shimaru, ya está, no hace falta saber más. Vamos a dar una espada tocha y que reparta espadazos. Ya está. A ver, con Usopp aquí, si hicieran lo mismo, estaría guay. ¿Por qué? Porque ya conocemos el pasado de Usopp realmente. Usopp era muy feliz con su madre, admiraba a su padre, hasta que su padre dijo, hijo, te voy a abandonar como hacen el 90% de todos los padres en One Piece, me voy con el pelirrojo y venga, a crecer el fuerte y sano. Esta toma por Exacto, saco. exacto. Entonces, realmente, si hicieran eso, lo digo de verdad, si hicieran con Usopp la que hicieron con Zoro en Wano, de darle un power up y ala, tira para adelante, me Eso valdría. es, Me valdría eso es, perfectamente. O eso sea, es. que como si le quieren dar el Mjolnir, me da lo mismo. Como si le quieren dar, yo qué sé, un tirachinas con balas trazadoras y que persigan el objetivo de tal, me parecería perfecto. Me Lo van a parecería tener. estupendo. O Yo creo que lo sea, van a tener, de verdad que lo van a tener. Que lo van a tener. Yo y tengo mira, esa esperanza, de verdad. Yo tengo esa porque si no sería un grave error. Yo creo que además el BAF va a ser el último arco, vamos a llamarlo así, o la última isla hasta lo que viene. Porque yo creo que ya después de esto queda muy poco para el tema del One Piece. Y yo creo, sí. cuando hablo de muy poco, no hablo del tema de años de Oda, ¿vale? Hablo de nivel de historia. Que queda muy poco ya para llegar a lo que viene siendo el One Piece y sobre todo para esa guerra final. Y ahí Que es que sería la van leche. a tener que darlo todo, todos la tripulación de los Mugiwaras. Y cada uno de ellos va a tener su papel importante. Estoy al 100% seguro. Y yo creo que aquí va a ser una demostración. Si os dais cuenta, llevamos prácticamente, ¿cuánto? 4 o 5 capítulos en el que estos tipos están desobrados. Si además, Mm. fijaros la comunicación que está teniendo Somers cuando se está dirigiendo a Harul. Además, que por cierto, ahora vamos a hablar de Harul, que yo creo que está más que medio confirmado de que realmente él es el traidor de Elbaf. Que está metido en el ajo. Sí, que está metido en el ajo porque le deja tomar la decisión y tal. Pero Mm. si estáis dando cuenta, Somers, la prepotencia que tiene, al igual que aquí, mira, por cierto, para mencionar que dice Krungol, por eso quiero también un poco hilar lo que dice, yo creo que Gunko quiere a Brook como un capricho, al igual que Big Mom lo quería también. Correcto, le quiere como un capricho, como también querían los otros Tenryubitos, querían a Akuma también tenerle Eso como si es. fuese pues un perro de presa y cualquier cosa así. Y Entonces, lo que dice Simon, que dice, yo creo que el de Gunko es ella enamorándose de la lealtad de Brook. Creo que más que enamorarse de esa lealtad, lo que pasa es que le fastidia esa lealtad. eso Que es. dice, "Ish, es que no, tiene que ser mío". Debería tenerlo, Eh, ya que en Little Garden Usopp les dijo a Dory y Broggy que quería ir a Elba para convertirse en un bravo guerrero como parte de su sueño. Exacto. Cierto, cierto. Cierto, Otra vez Krungol. más, Usopp faltando a su palabra. No la va... A ver, Yang, no la va a faltar. Ya lo No la sé. va a faltar. Es a lo que quiero ir por la polémica. Bueno, no sé, Krungol, por ejemplo, y Holistic
sí que nos siguen en Instagram y en TikTok, me parece que también. En nuestras redes, sí. Que nos siguen en redes. Y bueno, si podéis acceder ahí, tenemos unos reels que hemos subido donde se ve algunos cortes y hay mucha gente que se ha indignado precisamente por eso, porque dicen, no, es que son caballeros divinos. Si en eso de verdad que los respetamos al 100%, si sabemos de sobra que se están enfrentando contra algo muy fuerte, con un poder muy fuerte. Pero a lo que vamos es que estos personajes, estos Mugiwaras, tienen que dar un poquito más de sí. O sea, tienen que subir un poquito más. Tienen que dar un poco más de impresión, de enfrentarse, porque si bien vais, están hablando de Luffy. O sea, no encabremos a Luffy. Y se trata de no Eso cabremos a Luffy, no cabremos a la tripulación de los Mugiwaras. Y se va a dar. Se va a dar, ¿eh? Porque yo creo que aquí Oda, por eso te digo que nos está demostrando como esta sobrada de los caballeros divinos, como diciendo, como ahora mismo estamos en un momento que decimos, ¿qué va a pasar? Que ya tiene un final, por cierto, tiene un final muy bravo aquí, en este capítulo, que ya te deja ahí con esas ganas. Sí, sí, pero no nos adelantemos y seguimos con el chat Eso que es. dice, Agunko suele lastimar el orgullo. Correcto. Eso O es. sea, es como la típica niña mimada que como le han negado un juguete ya, ¡ay, qué dolor! Eso es. Correcto. Dice en el podcast de la sombra de paja, buenas Nakamas, que por cierto, buenas tardes. Dice, esta semana empecé a pensar que la teoría del traidor se cae. Pues Vale. explica, venga. Eso es, eso es. Y dice Krungo, las mentiras de Usopp se cumplen. A ver si es verdad y de verdad se convierte en un bravo guerrero. Y ahí Aunque, estaría bueno, la teoría. entonces no lo va a hacer, ¿no? Y ahí estaría la teoría que tanto se ha hablado de siempre, que en realidad Usopp tiene el mayor haki de observación. O sea, Sí, y que va... Sí, y podría ser como que Usopp por eso tiene el mayor haki de observación. Y como tú muchas veces también has dicho, Jan, que a Oda le gusta siempre las películas, soltar un poquito de indirectas y tal. Yo creo que ahora también vamos a hablar de lo que creemos que pueden dañar a estos caballeros Ahora divinos. de eso. Ahora lo vamos a hablar. Lo hablamos fuera de micrófonos y la verdad es que también está interesante. Sí, y ahora... Mira, esto es lo que me gusta también de la gente que nos comenta en el chat, porque sois la hostia, colega, sois la hostia. Dice Simon, lo digo por el hiragana que sale de su corazón. Usualmente se usa para representar amor o enamoramiento. ¡Ole! O sea, pues ves, eso yo no lo sabía. O sea, si vemos la imagen de Gunko, el este que sale es enamoramiento. O sea, sois la hostia, de verdad. Sí, O sea, claro, esos detalles. Para eso está, sí, exactamente. para eso soy parte de la tripulación del camarote de Roger, para dar estos detalles Efectivamente, para estas y cositas que se nos argumentar. escapan y creo que son la hostia. Y argumentar, que eso es lo más bonito. Y además Sí, Simón siempre está dando esos detalles muy buenos, bueno, como el resto, que el resto Sí, que sí. siempre estáis aquí pendientes y dando buenos detallazos. Y sí, la verdad es que eso ha dado en un buen puntazo, No, o sea, que es que he flipado cuando ha dicho eso. Digo, uy. Las cosas como son. Entonces también lo que vamos con el tema del capítulo. Yo creo que aquí, por ejemplo, en esto de que estamos viendo de los combates, con Killingham, con todo esto de los miedos, a mí lo único que me hizo mucha gracia fue en el tema de Colón. Sí. Sí, la verdad es que tiene su... Cuando llega de, cuidado, que aquí yo soy el valiente, y luego de repente, claro, ve su miedo y dice, pues yo creo que ya no soy tan valiente. Sí, es decir, todos muy valientes hasta que... A ver, ¿tú sabes la expresión esa de todos muy ateos hasta que el avión empieza a caer en picado? Pues esto es más o menos lo mismo. Todos muy valientes hasta que de verdad se ven en apuros. Exacto. A dice lo que va. Usopp superará a Yasop de calle y ahí también tiene que contarnos cosas. Ese momento puede que sea clave para entender el trasfondo del personaje. A ver, realmente que tenga que superar a Yasop, sí. Porque ya hemos visto que Yasop con un disparo puede hacer explotar un barco pegándole seguramente le pegaría en la Santa Bárbara. Me refiero a las escenas en las que vimos a Bartolomeo cuando, digamos, pisa un poco por encima de Shanks y cogen y le hunden el barco. Puede llegar a entender que Yasop puede ver dónde estaría la Santa Bárbara y la Santa Bárbara es donde está todo el tema de la pólvora y los explosivos en un barco, ¿vale? Puedo llegar a entender que Yasop pueda ver a través de, pues igual que veía Usopp en Dressrosa, para poder hacer el disparo más certero del mundo. 100%, 100%. Esa es una tripulación, o sea, envuelta de haki. La tripulación de Shanks. Y no tienen fruta. Que lo de Shanks, eso es el haki más pulido de todos. Correcto. Y el más fuerte también, porque tienen que hacerlo de esa manera. Exacto. Pero claro, a ver, trasfondo de Usopp realmente lo vimos en el sentido de que era alguien que siempre estaba escudándose en mentiras para, digamos,
tirar para adelante. Le faltaba el padre, luego le falleció la madre, entonces, y él decía esas mentiras solo para, pues, para crecerse, para hacerse más fuerte. Entonces, realmente el tema de Usopp es la negatividad, porque es lo más negativo del mundo. De hecho, así es como venció a Perona en Eso es. Thriller Bark. Y el hecho de no creerse nunca lo suficiente. Es la inseguridad pura. Eso es. Entonces, también esa cobardía viene muchas veces a ser la parte de Usopp. El problema es que para ser un bravo guerrero, que es lo que quiere él, tendría que dejar de ser él mismo Exacto. o vencer el miedo realmente. Entonces, el trasfondo de Usopp realmente vendría de eso, de su humanidad, por así decirlo. Pero una vez superada esa humanidad, lo que es cierto es que Usopp tiene que decir, mira, si no me hago más fuerte, no voy a conseguir que Luffy llegue a ser más. Y lo Va a mismo llegar. pasa con. Y por lo menos también te digo una cosa: Nami sabe que no es fuerte, pero aún así le echa las pelotas suficientes como para decir: mira, Luffy es Luffy y os va a reventar a todos, cabrones, y me da igual lo que digáis. Aunque me matéis aquí ahora, Luffy os va a reventar a todos. Vale, sí, en eso sí, pero por ejemplo, a ver, no olvidemos también porque, a ver, Usopp atacó a Unko, o sea, no se echó para Sí, atrás, no, pero es claro. lo único que a mí me genera mucha, de momento, tristeza. Sé que Oda, ¿vale? Me va a dar la vuelta a todo esto, porque tengo la Ujú. esperanza de que ocurra, y si no ocurre, yo creo que sería un grave error, porque los Mugiwaras, independientemente del salto de poder que muchos tengan, yo creo que todos tienen que tener un poder merecido y notable para lo que viene. Simplemente es para lo que viene y ya lo estamos viendo. Es que esto es el principio de todo. O sea, yo creo Claro. que va a llegar a algo. Por ejemplo, ves, aquí Krungo le acaba de decir, como cuando Nami le grita ha caído totalmente. Eso es. Efectivamente, pero, por ejemplo, ahí estuvo muy mal Usopp. Sí, Estuvo muy mal Usopp eso porque es. Usopp casi que medio lo negó de ¿Qué ver el coño? poder Casi que que medio tenía. luego lo hizo. Lo negó Sí, del todo. bueno, pues lo negó, lo negó. Dijo, Nami, di lo que haga falta para sobrevivir. Y dijo la otra, ni de coña, no puedo decirlo. Exacto. Entonces, aquí hay que recuperar esto. Y yo creo que se va a recuperar de verdad. Va a tener que recuperarse, pero claro. ¿Eh? Dice Ian, ¿vangan que los 9 niños serían los piratas de Colon al final del arco? Tipo, al final termina respetando a Colon y siendo todos amigos y se forma su tripulación soñada. Pues Seguramente. sería un punto, la verdad, tener en cuenta que es el único que ha tenido un poquito de, digamos, valor como para tratar de enfrentarse al resto. Dices, oye, pues estaría guay. Y de hecho, tú ten en cuenta que Colon, siendo hijo de Gavan, podría ser la nueva generación de piratas Que gigantes. por Estaría de puta cierto, madre. Oda mencionas los nombres de los niños en el manga. Ya sabemos lo que ocurre también, que no sé qué Sí. significado tendrá que haya nombrado a todos. Ujú. No sé, a lo mejor puede que pase desapercibido o como bien dice Ian, que luego seguramente sea una tripulación nueva de los nuevos, o sea, el futuro de los gigantes, que se Exactamente. podría dar, con Colon a la cabeza, está claro, y además siendo hijo de Gavan, pues imagínate tú. Ujú. También un punto muy bonito que está dentro de, y aquí dentro del propio manga es en el enfrentamiento esto que vemos de los sueños cuando aparecen las El de las madres madres. sí, con Hostia. Dory y Broggy, además que al principio son los que Marcera y Leña dan, luego también otra confirmación que no es Big Mom, que no es Big Mom de los miedos, o sea que es una madre, yo creo, Una más madre, bien. sí, sí. No es una Big Mom como al principio, cuando salieron los sueños, se pensaba que A tenía ver, miedo por Big que Mom. lo parecía. Y Big Mom realmente, tú ten en cuenta, puede ser Big Mom perfectamente porque hubo una guerra contra Big Mom, recuerda. Sí, pero nunca tuvo un Ojo. hijo de un gigante, que yo sepa, ¿no? Que era lo Eh, que quería. no, realmente, a ver, no. No tuvo hijo de gigante porque fue repudiada. Lo que quería era que una hija suya, de otra parte, se casara con un gigante. De ahí lo de. Era Lola con Loki. Nunca sé si es Lola o Sifon, pero bueno, una de las dos hijas. Esa es Lola, la que luego Lola. se casó. Lola fue la Lola, eso. que... Sí, vamos, fue la que Es quiso que estar siempre con tengo Loki. dudas, pero bueno, sí, se entiende, la de Thriller Bark. Sí, Pero sí, es decir, realmente nunca tuvo un hijo con un gigante y por eso quería para unir también a su tripulación a los gigantes, ya sabes. O eso es. sea, intentaba, a su manera intentaba hacer un mundo unido, Big Mom. Lo que pasa es que era un poquito de mente retorcida. Efectivamente. Dicen por aquí, por el este, dice Krungol. Y también Usopp es el único que dice que es imposible el sueño de Luffy cuando todos los demás ríen. A ver, en ese aspecto sí que es cierto que la negatividad de Usopp es normal que digas que eso es imposible, porque para alguien negativo, para alguien pesimista, todo es imposible, todo absolutamente es Exacto. imposible y no hay nada que sea conseguible.
es verdad. Exacto. Mira, Lola dice Krungol. Eso es. De Lola, Sifon solo con verla. Vale, perfecto. Es que siempre las confundo, tío. Y dicen en época de Sombrero de Paja. Lo que a mí no me gusta es que el respeto es solo para Luffy de parte de los caballeros Eso es. sagrados. El respeto debería ser para la tripulación completa. Correcto. Es que Eso es es. eso exactamente. Eso es lo que Eso es lo que estamos. decimos. Eso es lo que estamos diciendo. Eso es lo que estamos diciendo. Que te sabe un poco mal que solo parece que tengan el respeto a Luffy como sombrero de Eso paja. es. E incluso, mira, me atrevería a decir que si aparece Zoro, también se le va a tener algo de mención y de respeto. No sé por Sí. qué me da. A ver, pero porque Zoro ya tenía de por sí una reputación antes digamos, entrar a la tripulación de los Mugiwara. Era el reputado cazador de piratas Rororo a Zoro. Pero fíjate, qué chorrada. Pero cuando he dicho lo de cazador de piratas Rororo a Zoro, casi digo Zoro Ronoa, porque fue como lo conocí en castellano. Pero a lo que voy, Zoro ya tenía una reputación antes de unirse a los Mugiwaras. Que sí, que solo tenía reputación en el East Blue, pero East Blue o West Blue, me da igual. Tenía reputación antes de unirse a los Mugiwaras. Y luego, a partir de esa reputación, ha ido creciendo y creciendo. Y además, la recompensa de Zoro es lo que hace que digan: hostia, que este tío es muy peligroso si el gobierno le ha dado esta recompensa. Sí. No, pero Entonces, bueno, creo que también. sí que pueden hacerse un poco de cacotas con él. Lo que no llego a entender es cómo Gunko no está un poquito más alerta teniendo en cuenta la recompensa que tiene Jinbe. Porque, de verdad te lo digo, van de sobrados. Sí, Van de sobrados, Jan. efectivamente. A ellos les da igual. Ellos no ves que son como los Tenryubitos. Los Tenryubitos les daba igual a quién tenían enfrente. Ellos, como son dragones celestiales, se piensan que son intocables y es que tocar a uno es Efectivamente. tocar a lo máximo y eso es imposible hasta que llega Luffy con Charlos, ¿no? Y le demuestra lo que es un buen golpe y tal. Pero a estos Ujú. es lo mismo. Si es que a estos es lo mismo. Sí, Yo creo que es lo que les va a pasar y precisamente les va a pasar ahora, en el próximo capítulo. Yo creo que es ahí donde hombre, vamos a tener esa demostración y donde va a comenzar a cambiar y a girar todo. Por eso te digo que la imagen que aparecen los 4 o los 5 estos que están ahí capturados, mm. Jinbe yo creo que ya está pensando en cómo soltarse o lo está intentando ya. Fíjate lo que Pero te hace una. digo. Mira, sube un momentito en lo que leo lo de a esa imagen, en lo que leo de Ian. Dice: yo creo que sí son conocidos todos los Mugiwara, pero algunos son más temidos por su peligrosidad y fuerza individual, y otros por su nombre y fama. Eso Efectivamente, es, o sea, tienen la reputación que tienen los tres de siempre, bueno, o los cuatro, eso es. no tiene comparación con el resto de la tripulación. Es como que los tienen ahí, pues, dicen, pues los tienes de atrecho. O sea, la gente piensa que el resto de los Mugis está ahí de atrecho. Dices: ¿en serio? ¿De verdad? Y ahora, ¿por qué te he hecho ir a esta imagen? ¿Vale? Fíjate en las piernas de Brook. En las Las piernas de... piernas de Brook están ahí vendadas. Sí, O sea, Brook está recogido y todo eso. Ahora vete al punto en el cual Gunko le mete el cachete. Más abajo, más abajo. Mírale las piernas. aquí, Ahí. sin venda. Exactamente. Pero porque se las ¿Qué te tenía crees? Que sujetas. es. Claro, ¿y qué te crees? Que esa digamos, provocación de Brook ha Coño. sido sola. Claro, claro, muy buena en esa. Quizás esta provocación ha hecho desatar también al propio Jinbe. Solo ten en cuenta una cosa. Muy buena, que Sabe ahora... más, claro, sabe más el diablo por viejo que por diablo. Y Brook es un tío que lleva Es- muchos años en activo, muchos. Exacto, muy buena, Entonces, muy buen para mí detalle, yo creo Jan. que solo ese pequeño ataque puede ser el desencadenante del resto. Además, no hemos ¿Vale? visto ya nada más. Después de ese golpe, ya no sabemos nada de qué ocurre allí con el tema de Gunko, ¿eh? Exactamente. Dice. No, no hemos visto nada más. Dice Simon: ¿creen ustedes que Lau o Kid solos pudieran haber hecho lo mismo que Gunko contra los Mugiwaras? Yo digo que sí. Lau lo veo más factible que haga eso con los Mugis antes que Kid. Y te explico por qué. Para mí, los ataques de Kid son mucho más físicos que los de Lau. Lau puede hacerte mucho más lío entre ellos. Cambiar los corazones, separar partes, llámalo como quieras. Aquí lo veo un peleador mucho más físico que a Lau. Sí, pero Entonces, sí. no creo que Kid pudiera hacerle tanto daño o pudiera bajarse a todos si está, por ejemplo, Jinbe en ese equipo. Porque Jinbe para mí se baja a Kid de sobra. ¿A Kid? Sí, probablemente. Yo de verdad os lo digo, es que Jinbe ha demostrado muy poco de su poder. Yo creo que quizás aquí lo Exactamente. vamos a poder ver con Gunko.
Claro, a ver, ya es una imagen que se ha repetido muchas veces, pero es una imagen que me encanta porque demuestra bastante de Jinbe y no se tiene muchas veces en cuenta. Y es el hecho de la imagen de ¿por qué voy a tener miedo a un Yonko si voy a ser parte de la tripulación de los Mugis? O sea, estamos hablando de un Yonko y estamos Sí. hablando de que Jinbe no le tiene ningún miedo y ya le pegó el cachete que la dejó en el suelo, bueno, no en el suelo, sino que la echó para atrás cuando estaba persiguiendo al barco. Ujú, eso es. Entonces, claro, contra Hushu en 2 golpes lo tenía hecho y había resistido sin moverse el Gagan que podía atravesar paredes. Pero Es es que de no un lo hemos golpe, visto si es que de un sudar ni golpe hacer nada. le bajó de un golpe. O sea, Bueno, a ver, Jinbe. le partió los brazos primero, pero es que le parte los Sí, brazos haciendo así. sí, O sea, girando las manitas, le parte los brazos. por eso Y te luego de un digo. golpe lo revienta entero. Que dices, Pero sí, es que o sea, volvamos un momento antes de eso, sí, a lo que dicen de la pregunta. Yo creo que sí, sí. también. Keith también tiene mucho ahí que ver. O sea, yo creo que Keith también hubiese podido dar mucha cera, ¿eh? Ian dice que no ve a Jinbe derrotando a Kid. Me bajé de esa. Hmm, interesante. Te has quedado pensando, Jan, el por Sí, qué. sí, sí. A ver, pero por eso precisamente, porque veo a Jinbe mucho más experimentado. Uy, va. Veo a Jinbe más experimentado en batallas que Kid. Y Kid, el problema que tiene es que lo veo que siempre, digamos, menosprecia a sus contrincantes. A ver, yo sí que te digo una cosa, Jan, y es que Keith ha tenido mucha mala suerte. Sí, también es Y es que verdad. solo le hemos visto intentar entrar en acción con el propio Shanks y también por defensa de Keith. ¿Mm? Cuando ve con el haki de observación Shanks lo que va a suceder con Keith, ¿Mm? fíjate qué miedo le entra que le tiene que meter ese golpazo y reventarle de una por lo que venía, ¿eh? Porque se iba a cargar a la tripulación entera de Shanks, ¿eh? No, No, ojo, a la no. tripulación entera, digo, de los que estaban de los De los aliados. débiles, claro, Claro, de claro, los pero débiles, vamos a ver. da Pero igual, el ataque era un ataque muy, muy potente, ¿eh? sí, Pero era un muy ataque potente, potente. pero vamos, yo no veo. Yo, bueno, a lo mejor peco de Jinbe Lover, pero no veo que Kid esté al nivel de Jinbe. Y Jinbe, si quiere hundir los barcos, los hunde desde abajo y lo termina antes. Ojo, Dice, Jinbei y Lau no derrotaban a no Big Mom. derrotaban a Big Mom. ¿Tú crees, Simon? A ver, la metió un golpe, ¿no? Jinbe le metió el golpe en el estómago y la dejó en el suelo. Y no es el golpe más fuerte que hemos visto de Jinbe. A ver, De hecho, diría que el ataque que hacen en el capítulo pasado, que se pegan Brook y Jinbe, creo que ese era el golpe que le daba a Big Mom. O mm, bueno, lo que sea, pasa es que tampoco podemos menospreciar a Big Mom, ¿eh? no, no, por supuesto que no podemos menospreciar a Big Mom. De hecho, pregunta para el chat: ¿pondríais a Big Mom al nivel de uno de los caballeros sagrados o por debajo? Ya que Claro, estamos. claro, muy bueno, Responded muy por ahí. bueno. Como lo mismo Dice. antes, para la gente que no había entrado, sí, ahora vamos con los Mm, sombreros de paja. Eso es. Como lo mismo para la gente, por si habéis entrado tarde al chat, una cosa que también estaba comentando es que desde que han aparecido los caballeros divinos, parece como que hay gente como que menosprecia un poco a los almirantes de Ujú. poder, y los almirantes no han llegado ni a la mitad del poder, o sea, no hemos visto a su poder, pero vamos, sin lugar a dudas, ¿eh? Hmm. Y ahora hablando, dice el podcast del Sombrero de Paja, nosotros pensamos que van a ir en parejas versus los caballeros, Robin y Gavan contra Somers y de ahí Jinbe y Brook contra Kunko. Entre Gavan y Robin descubren cómo hacerles daño. A ver, lo dijimos la semana pasada que deberían hacer parejas, o sea, deberían atacar en parejas. O sea, creemos que sí. O sea, que ya es hora de que ataquen entre ambos, entre dos Mugiwaras, porque uno solo no podría contra ellos. Aunque yo me tiré un triple diciendo que si Nami fuera inteligente podría derrotar a Gunko, siempre y cuando mi teoría de que la electricidad puede atacar o puede interferir en este factor de regeneración de los caballeros sagrados sea cierta. Ojo. Exacto, exacto. Y Y bueno, ahora yo, en cuanto a las respuestas que dicen, dice Krungol que están al mismo nivel, entiendo. Simon tercero dice que los caballeros sagrados están por encima por poco. Dice Ian, Big Mom es un caballero sagrado, pero muy por encima de ellos, Big Mom es un monstruo. Vale. O ujú. sea, sí, Big Mom es un monstruo. Dice, cualquier Yonko a nivel de los caballeros sagrados. Dice, y dice por último, es como preguntar si Kaido está al nivel de Somers. Es cierto que se dice que cuando se trata de una pelea un uno contra uno,
Ah, siempre apuestas a Kaido. O sea, ahí tienes toda la razón del mundo. Ya no sé, eso sí que te lo compro. Y dice Krungol, en Whole Cake no podían ni tocarla, aunque ahora son más fuertes, pero Big Mom atacando a un caballero sagrado, yo creo que lo tumba. Me da la sensación de que también, sí, de que todavía un Yonko es más poderoso que un caballero sagrado. yo creo que también. Y de hecho también se ve Ojo, con lo que dicen de no cabréis a Luffy. Porque yo creo que pueden claro, saber hasta el nivel que va. Otra cosa es que también es lógico. Seguramente los caballeros divinos, cada uno tiene como un cierto nivel. Y yo creo que está claro claro. que Samrock está a un nivel muy por encima. Y yo creo que Samrock sí que podría estar por encima de un Yonko, ¿eh? Ujú, Yo sí que me atrevo a decir que Sandrock podría estar como una altura distinta. Al igual que ujú, también, o sea, no dejemos de pensar que son aspirantes al Gorosei. Yo creo que claro. lo hemos visto con Garlin. Hmm, O sea, con Garlin es lo que ha ocurrido. Se la han quitado y el máximo, el que estaba ahí por encima de todos, era Garlin. Y le han dicho, te vienes para acá. Después de claro, tanto tiempo. Es lógico, efectivamente. es lógico. Entonces, yo pienso que también tendrán como un cierto nivel. Pero claro, Big Mom y Kaido, vamos, ya te digo que sí, yo creo que pueden hacerle frente. Ah, mira, ¿ves lo que dice Krungo? Que los Figarland sí, estoy de acuerdo. Sí, que la familia Figarland podría llegar a superar a un Yonko. Sí, A claro. ver, ya está la teoría de que Shanks le dijo a Kaido, quédate quietecito, no vayas a Marineford antes del time skip, y Kaido no agachó las orejas precisamente, dijo, sí, no, me quedo aquí, no, sino que Kaido diría, que me vas a decir tú a mi mocoso que no vaya, me doy de leches contigo, y Shanks seguramente dijo, sí, sí, viejo, Es quédate que, aquí, anda. mira, fíjate, dice los sombreros de paja, dice, Sandrock no está por encima del Yonko Akagami. Eso yo creo que está por Mm, ver, eso creo que está por ver, pero pienso lo mismo. Pienso que el pirata a batir a día de hoy, de momento, por el momento, por lo que hemos visto, es Shanks. Yo creo que es el mm, pirata más duro de todos. Y al que de verdad le claro, deberían de tener miedo, pero de narices. sí. Porque Shanks es otro más que no lo hemos visto, pero absolutamente nada sudar, ¿eh? Ni pasarlo mal. A ver, tú piensa una cosa, y esto es algo que se. Antes de leer el chat, ¿vale? Piensa una cosa. Teníamos a un tío hecho de lava, a un tío hecho de hielo, a otro hecho de luz, a un tío que provocaba maremotos, a un tío que era la oscuridad, todos dándose de hostias. Y de repente lleva un manco y dice, dejad de pelearos. Y dejan de pelearse. Ujú. O sea, Exacto. no subestimemos al manco. Ojo, No, 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 no. ¿Y que venía de dónde? quedarse de tortas con el dragón. Sí, porque También. para la gente que se crea de que Kaido era un personaje como para llegar a tener un entendimiento precisamente con Shanks y No. para detener a un supuesto Nakama que era Shirohige de Kaido, Nakama o más bien como antiguo Sí, compañero antiguo suyo. Nakama, cuando pertenecía a la Y tripulación de además Sebe. un reto para Kaido, que Kaido se suicida, bueno, perdón, se tiraba intentando desvivirse, se intentaba desvivir vamos, desde arriba, Desde. Sí, desde que pilla. Desde que la pilla. y que no lo conseguía ni nada. Ese reto de entrar en Marineford y enfrentarse absolutamente a todo el mundo. ¿Vosotros Hmm. pensáis realmente que cuando Shanks fue a pararle no hubo nada? Yo creo que ni de coña, que ahí hubo un par de choques de haki. Otra cosa es que fuese un enfrentamiento, pues eso, para terminar golpeando. Yo creo que Shanks ahí Hmm. únicamente le dijo a Kaido, yo no estoy para bromas. Claro. Y ahora volviendo al chat, dice, ahí puede ser, no conocemos que, dice Ian, no, no conocemos qué ¿Qué tan tan fuerte fuerte? es un Sandrock o Garling. Eso es, Además pelearon en God Valley. eso es. Es cierto. Y dice Krungol, Sandrock podría ser más fuerte que Shanks o igual. Sabemos poco de él, pero sí que conserva su brazo. Correcto. Eso es. O sea, em, ¿Y qué cojones? hablando un poco. Perdona, es que es el hermano mayor, ¿qué cojones? Es que normalmente A muchas ver, veces es como la demostración de estamos viendo a Sam que es fuerte, 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 pero ojito que también tiene a Samrock, ¿eh? Y de Samrock exactamente. no sabemos absolutamente nada. Que No, cuidadito que sabemos yo que creo. simplemente utilizó la espada. Exacto. Que a ver Y el ya. poder que tiene también ese bicho, ¿eh? Claro. Y además es lo que dicen. A ver, no es lo mismo pelear a una mano que pelear a dos. O sea, ahora vamos con eso de Krungol. También te digo una cosa, ¿vale? O sea, y esto es algo que llegamos a. Creo que lo hemos comentado algún comentario de algún vídeo, lo que sea. Y es que a ver si estáis de acuerdo con esta teoría, ¿vale? Cuando Shirohige habla con Shanks y dice: Cada vez que te miro me duele la cicatriz.
¿vale? Nosotros tenemos la teoría de que esa cicatriz le duele porque le fue hecha por Garling durante el incidente de God Valley. ¿Vosotros qué pensáis de eso? Ujú, Dejadmelo en comentario también. exacto. Y ahora dice, Kurohige podría atacar a Shanks, ya que vemos cómo Shanks está cercano a donde va a aparecer Kurohige, y esto ahora parece como en Wano, parece que le huye. Kurohige es top poderoso, pero también es cobarde y traicionero como el que más, para mi punto de vista. ¿Me dejas contestar? Totalmente de acuerdo. ¿Me dejas ¿Mm? contestarlo a eso Sí, sí, primero? adelante, Cemak, todo Por tuyo. lo que siempre he defendido con el tema de Shanks con Todo Kurohige. tuyo. Yo siempre estoy diciendo lo mismo. Yo creo que se nos puede dar como un combate que Shanks le meta una paliza a Kurohige que jamás se le va a olvidar en su vida. Es decir, que le va a tener ya a reventar. Pero si Shanks, quitando la teoría de Yang, que Yang siempre está opinando que Shanks tiene un plan con la familia Figarland, quitando eso, ¿vale? Si Shanks realmente es bueno y vive como hace, por ejemplo, Luffy por su tripulación, yo creo que Shanks, la única manera que va a ser derrotado por Kurohige, si es que lo va a ser, porque igual Oda hace un cambio aquí de tornas y Shanks le mete un palizón a Kurohige y se acabó, y le deja ahí, y tanto que estábamos pensando en el duelo de Luffy versus Kurohige a lo mejor no se da, pero bueno, todos queremos y debe ser que el duelo definitivo debería ser la luz contra la oscuridad, quitando a Imu y poniendo a Kurohige contra Luffy. Pero a lo que vamos es, yo creo que Shanks va a perder contra Kurohige no por paliza, sino porque algún miembro de su tripulación, y no te estoy hablando de los más top, sino otros más, sean, pues ya sabemos cómo es Kurohige su tripulación. La invisibilidad, Katarina Devon con su fruta esta que hace lo mismo que Bon Clay, que copia personajes y tal, son muy infiltrados y en alguna de esas se puede dar que capturen o que cojan algunos y le digan a Shanks, o ahora mismo te arrodillas, o sea, que Kurohige le diga, te arrodillas ante mí, o ahora mismo caen todos aquí, delante tuya. Y Shanks baje el brazo, baje la cabeza, y ahí Kurohige aprovecha y le mete un palizón, porque no olvidemos que Kurohige también tiene un poder muy fuerte, y que ahí aproveche para meterle un palizón a Shanks y dejarle muy malo, incluso ya sabemos lo que muchas veces se opina de que le podría pasar a Shanks. Yo creo que esa es la única manera que Kurohige va a poder vencerle, si no, ni de coña. Si no, yo creo que Shanks le va a meter una paliza pero muy memorable, a Kurohige. Además, le tiene muchas ganas por la cicatriz que le hizo. Eso es. Que es lo que decía Krungul. Dice, me parece que Shanks con Barba Blanca hablaron de que fue Kurohige el de la cicatriz. Creo recordar que lo dicen literal, pero no estoy seguro. A ver, no es exactamente eso, Krungul. Lo que sucede es que... Ay, me pica la nariz. Shanks va a ver a Kurohige. Uy, a Kurohige, a Shirohige, a Barba Blanca. Y Barba Blanca dice, cada vez que te miro a la cara, a Shanks, me duele la cicatriz. Es decir, la cicatriz que tiene Shirohige le duele cada vez que le mira a la cara. Teniendo en cuenta que cuando vimos el flashback este de God Valley, Figarland era Shanks, pero con otra peluca distinta, creemos que por eso decía lo de la cicatriz. Pero además, Shanks también habla de la cicatriz de su ojo y dice que fue Kurohige quien se la hizo a Shanks. Ujú. ¿Vale? Y de hecho, Shanks iba a ver a Kurohige para decirle que le dijera a Ace que fuera a dejar, bueno, que dejase de perseguir a Kurohige. Exacto. Esa fue un poco la conversación y dijo Shirohige, hago lo que me sale de las pelotas. Y dijo Shanks, pues vamos a partirnos la madre. Y fue esa escena épica en la cual parten el cielo literalmente de un choque de espadas. Eso es. O sea, todavía me acuerdo, lo que pasa es que hace ya tiempo, ¿eh? O sea, en aquella época en la que se animó eso, todavía estaba en castellano One Piece aquí en España. Flipas. O Sí, sea, hace tiempecito. Pero sí, de ahí van lo de las cicatrices, la del ojo de Shanks y la otra de Kurohige en el pecho. sí, Y cierto. es lo que dicen el de podcast del sombrero de paja, que esa teoría de cicatriz ya la analizaron y la apoyamos. O sea, bien. O sea, yo Eso es. también estoy de acuerdo con esa teoría. Eso es. Eso es. Entonces, Sí, volviendo, antes de nada, ¿vale? Para que sí, comencemos seguimos. ahora con el tema de la teoría del hack y tal. Pues espera un momento, a ver. Krungon, la fruta de la fite se conoce, se le vio con alas en Con Impel Alice en Down, Impel ¿no? Down, ¿no? Justo cuando no se veía la zona mitológica del Pegaso del Doctor Q. Doc Q. No se conoce la fruta de la Fit. O sea, no es la del Pegaso, según dicen. Hay quien ha dicho que es la fruta de la paloma. No recuerdo dónde leí esa teoría ni de quién fue. Que decían que era la fruta de la paloma. No lo sé. No sé si es esa o no. O sea, que sea algún pajarraco, sí.
pero no tengo ni jolera idea, Lo la que sé verdad. que los movimientos de Lafitte, cuidadito con ellos, ¿ves? Por eso te digo Hmm. que Lafitte sí que puede ser un personaje que le pueda poner, pues eso, en una situación muy complicada en un enfrentamiento de Shanks contra Kurohige. Que Hmm. sea un Lafitte, porque a Lafitte, joder, está en Mary Joyce informando a Claro, Kurohige, ¿eh? eso es. No olvidemos No, que y está pasando además, desapercibido en todo Mary Joyce. Entonces, ujú, algo está haciendo y algo de su fruta puede que le dé, pero es pero eso. Sí. fíjate en una cosa más, ahora que hablas de la FIT. O sea, si nos acordamos y echamos un poco la vista para atrás, justo en el arco de Skypiea, la FIT se infiltra en los cuarteles de la Marina para escuchar conversaciones. Y es que no se dan cuenta de que está ahí hasta que realmente la FIT habla. Es decir, esa escena en la cual he estado Flamingo jugando a hacer la marioneta con un tipo de la Marina y entonces aparece la FIT y es cuando propone a Kurohige para ser un Shichibukai. O sea, se ha infiltrado en el cuartel general de la Marina y nadie lo ha visto. Nadie lo ha visto. Y lo reconocen porque antes era un marine pero que lo echaron por bestia, por ser demasiado sádico. O Por eso te sea, digo que cuidadito con ojito. Lafitte. Eso es. Y, a ver, dice Simon, por lo visto hasta el momento Shanks es el mejor peleador, sobre todo porque puede anular a las frutas con haki y cosas así. Más yo creo que en fuerza gana Kaido y en habilidades con la espada Mihawk. Perdón que me atraganto. Correcto con la de Mihawk. Y en cuanto a fuerza física, yo creo que sí, que ganaría Kaido porque es mucho, yo lo veo mucho más resistente y más bestia que Shanks. O sea que en ese aspecto el peleador, como tal, con Haki y demás, correcto. Con la espada, desde luego, nadie gana a Mihawk. Eso De también es momento. cierto. De momento, o De sea, pero momento. De es que momento. lo de Porque Mihawk es una Vinas Yorus salvajada. creo que es, ¿no? El del Gorosei, el que tiene la Mm, espada. Creo que es ese. Y bueno, sí, ya sabemos Minasyuru. que está Zoro y Fujitora también. Por ahí. Sí, pero Y te digo una Sandrock. cosa. Sí, pero yo creo ni Fujitora, ni nada, es que es Mihawk. O Que sea, por lo siento cierto, mucho, pero Samrock, perdona que te interrumpa antes de tal. O sea, Samrock podrá tener el cerebro lo que tú quieras. Pero para mí, que hace así un poquito un barrido pequeñito Mihawk y hacer puñetas las cabezas del cerbero. otro que no se le ha Así lo visto digo. ni tener un esfuerzo. Exacto. Hombre, pero es que ni siquiera le hemos escuchado un ataque. Que ojito, Es que que no sí. lo hemos escuchado. Y aprovechando ahora que han mencionado a mi host, que era lo que te Mm, quería decir, y también por un poco de mención a Kagami, porque el otro día también estuve justamente compartiendo con él una teoría que subió, es con el tema de mi host, que tiene pues eso, unos ojos muy parecidos a los de ujú. Im, que por ejemplo la espada que tiene mi host tiene como unos Sí. escritos muy parecidos a los que tiene el asiento del trono vacío de allí de Mm. Im y tal, y que también se le habla mucho de que podría ser pues un Nerona o incluso alguien de allí, de ese linaje, y por eso se fue de allí y no quiere hablar tanto. Claro, a ver, Nerona no, Y ni perdona, creo, Jan, vamos, porque y, realmente el nombre es Dragul Mihawk. y por otro lado, perdona, Mm. Jan, Sí, sí, perdona. también se relacionaría mucho con tu teoría de la familia Garlin, porque Shanks entrenaba precisamente con Mihawk. Exacto. A ver, me creo antes que era o es un Tenryubito, lo que pasa es que no le molaba el temita este de estar a las órdenes de Imu y renunció, se hizo pirata, igual que hizo Shanks, pero que sea un Nerona no creo que sea tanto, ¿No? podría ser también un Tenryubito de las primeras familias por los ojos, como bien dices tú, pero es que el nombre es Dragul Mihawk. Ujú. Y, a ver, el nombre de Mihawk, vale, sí, lo de Hawk es por lo de halcón, pero Dracul viene del propio Drácula, o sea, la figura literaria de Drácula, realmente la familia Dracul, que era el Sí, dragón, la casa del vale. dragón. Entonces yo creo que de ahí viene lo de Dragul Mihawk, o sea, como una forma de que nos podría decir Oda de decir, este personaje, aunque sea un pirata, un Shichibukai, realmente es de la realeza, tiene un linaje real, digámoslo así. Ujú. Vale. Entonces, por eso creo que viene de lo de Dragul. No tiene tanto que ver con la familia Nerona, sino con, digamos, por ejemplo, podría ser la familia Dragul. Ujú. Vale. Sí, 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 se lo O podría sea, ya sabemos cómo es perfectamente. Oda con relacionar las cosas con el mundo nuestro real. Exacto, exacto. Sí, que por cierto, eso ya lo hablaremos, que también ha sido mencionado en otro tipo de contenidos o One Piece y que eso también por un lado está muy bien.
Volviendo otra vez de lleno ya al capítulo, por terminar más bien esto y ya ponernos de lleno a seguir comentando todo este tipo de historias. Una cosa que me ha parecido fascinante y que ciertamente aquí es donde se me han puesto los pelos de punta, que he dicho yo, maldito Oda, y encima dice que descanso semanal. Joder, que es cuando coge, ya se la ve por fin a un miembro de los Mugiwaras que coge y dice, y una mierda, me voy a quedar yo aquí viendo cómo están sufriendo todo el mundo. No pienso permitirlo. Además, una cosa muy curiosa, fíjate qué duelo más bonito se puede dar, porque aquí han dicho lo de los versus, yo creo que no. Yo creo que aquí, por ejemplo, precisamente Scopper Gavan va a ir de lleno a por Gunko, porque no toques a mi hijo. Entonces, Scopper Gavan yo creo que va a ir para allá, y aquí va a venir la lección. Él va a ser, yo creo, la clave, porque es lo que puede pasar, fíjate. Esto sería muy bonito que se dé para el siguiente capítulo, ¿no? Yo ya me estoy tirando una predicción para el siguiente capítulo, y es que estamos viendo constantemente a estos caballeros divinos que están súper crecidos, que están además, que los están diciendo, o hacéis lo que decimos, o cuidado porque vuestros hijos ya sabéis lo que va a ocurrir y os vais a someter a todo Elbaf y tal. Y ahora, que por cierto, antes de nada, Scopper Gavan, menudo capullo, porque hasta que le han dicho, oye, que te vayas a por tu hijo, joder, porque el otro, ese es mi hijo, estoy muy orgulloso, es un puntazo de Scopper Gavan que está de la puta olla, pero a lo que volvamos, yo creo que contra él, precisamente, va a llegar, estos van a decir, pero vamos a ver, que yo soy inmortal, que no puedes hacerme nada. Yo creo que va a llegar Scopper Gavan y le va a hacer aquí en no sé con quién se va a enfrentar, pero contra el primero que pille, le va a meter un castañazo, le va a meter un golpe que va a decir, ¿inmortal para quién? Y entonces es ahí donde va a explicar cómo pueden hacer daño a estos personajes. Pero, Simón, muchísimas gracias. Antes de nada, mira, ya que lo has dicho, no olvidéis, por favor, darnos un fuerte like si no os importa. Y lo de siempre, para la gente que nos escucha ahora y que no sea nueva, y que es nueva, que se suscriba a nuestro canal, muy importante, el Camarote de Roger. Y Simón, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros comentando, como un fin de semana más. Efectivamente. ¡Hombre! Y viene Anunnaki. Anunnaki, muy buenas. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? A lo que iba, ¿no? Entonces, volvamos a lo mismo, con el tema de Scopper Gavan. Yo creo que va a llegar Scopper Gavan al próximo capítulo. Van a ir estos de flipados de no me puedes hacer nada, que yo soy un personaje, que soy inmortal, que tengo tal, y va a coger Scopper Gavan, le va a meter tal tarascazo, ¿sabes? Que se va a quedar pues para la historia, de esos golpes que tanto nos gusta, y es donde van a decir, aquí es donde se da. Pero luego el enfrentamiento, y un detalle muy curioso y muy bonito es Robin contra Somers. Y tú dirás, ¿pero qué narices? Las espinas. ¿Y cuáles son los ataques que hace Robin? Siempre cuando menciona flores. Sí. Espinas y rosas. O sea, que quedaría muy bonito. Es un combate, no sé. Va a quedar guay, ¿eh? Va a quedar muy guay. No me he dado cuenta de eso. Va a quedar muy guay. La espina y las flores. La flor, la espina, o sea, sí. Sí, sí. Puede estar muy interesante. Que por cierto, y se podría ver un despertar de fruta, ¿eh? Claro, a ver, realmente muchas veces he pensado si no estaría la fruta de Robin ya despertada, teniendo en cuenta que puede plantar brazos y ojos y todas las partes del cuerpo que le dé la gana en cualquier sitio. Entonces, claro, si uno piensa en la fruta de Robin, realmente el hecho de sacar brazos y todo eso de su cuerpo lo puedo entender como que es su forma normal. Pero lo de hacer crecer brazos y piernas gigantes del suelo, a mí me da la sensación de que eso tendría que ser una habilidad de fruta despertada. No lo sé seguro. ¿Qué opina el chat? Efectivamente. Mira, dicen aquí una pregunta, sombrero de paja. ¿Ustedes creen que los caballeros identifiquen a Gavan como el brazo izquierdo del rey de los piratas? Es a lo que voy, por eso digo que se va a enfrentar con Gunko. Porque Gunko es un personaje, vamos a llamarlo, no lo sé porque tampoco se sabe, pero se ve a un personaje mucho más joven que lo que es Somers. Si tuviese que ver, si se viese con Somers, entonces Somers sí sería capaz de reconocerle y decir, era parte de la tripulación de Roger, ojito lo que viene aquí encima. Que te revienta. Que creo que lo va a decir después del golpe, fíjate lo que te digo, porque están más o menos cerca. Entonces yo creo que Somers va a decir, cuidado Gunko, que tú vas de sobrada, porque Gunko es una sobrada.
Sí, Y sí. yo creo que ahí va a venir el golpe definitivo. Bueno, el golpe definitivo, el golpe que Gunko le va a poner, vamos, pues eso, que las vendas se las va a De tener que rodillas. poner ella, pero precisamente del golpe que la va a meter. Y Para unirse el cuerpo. es ahí donde va a venir todo esto que Mm, Gavan vaya a explicar cómo poder hacer daño con el haki, porque esto claro. va a tener que ser por haki. Y fíjate lo que dice Ian. Dice, además destacar que Gavan estuvo en God Valley y seguro peleó contra varios caballeros sagrados. Puede conocer su inmortalidad. Correcto. O sea, es Pero que no lo Gavan también peleó, estuvo allí. colaboró. A ver, pero estuvo en God Valley. Sí, Ojo. eso Entonces sí. puedes saber de esta inmortalidad que tengan los caballeros sagrados y cómo, digamos, vencerla. Que no sé yo si quieres que comentemos la teoría que te he comentado Es antes. que hay que ir ya. Hay que ir a ello. Bueno, Hombre, aparte de que Krungol tiene razón y que ver a Robin así para terminar el capítulo es God, lo es. Lo es hombre, por absolutamente. supuesto, ha quedado muy bien el final. Y Sí, además con sí. ese sabor de Dios y encima descanso semanal que dices, no De la puede que se ser, por viene. favor. De la que se viene. Pues, además es que, a ver, si quieres lo suelto ya, ¿qué es lo que creo que puede servir para... A ver, mira, decían aquí, esta batalla deberían perderla para que comience la guerra final. ¿Te refieres, Anunnaki, a que tengan que perderla los caballeros sagrados para que empiece la guerra final o que realmente se lleven los caballeros sagrados a los niños y empiece esa guerra? Vamos a ver. Eso Respóndenos, porfa. algo, yo es lo que te digo, si todo va, ¿vale? Si todo va como creo que puede ir, es que ¿Mm? estos tipos, cuando llegue ahora Gavan y enseñe Gavan cómo poder hacerlos daño, realmente, por ejemplo, lo que tú has dicho, Jinbe acaba de desatarse, Jinbe empieza a enfrentarse, Gavan por ahí empieza a meter de tortas, Ujú. Robin empieza a atacar, Killingan y se empiezan a ver en apuros. Cuando se vean en Sí, apuros, yo creo que nos van a presentar a los 9. eso creo yo también. Y Yo que va a creo que ser nos una van a pelea ya presentar a épica, 9. épica. Cuando lleguen los 9 y empiecen los enfrentamientos duros, llegará Luffy, o sea, llegará los refuerzos. Mm. Luffy, etcétera, porque yo creo que se van a tener que enfrentar contra los tochísimos que vengan. Y Sí, cuando yo le empiece veo todo bastante eso, sentido ahí. yo creo que puede que ocurra alguna desgracia para comenzar el incidente final. Pero tampoco olvidemos que falta algo. Yo a mí se me queda muy mal sabor de boca si realmente estamos en Elbaf, estamos con la biblioteca de los libros de O'Hara y Robin no vaya a leer más que solo lo que leyó de los tres mundos. Yo creo que deberíamos No, de no, no. conocer algo más del siglo vacío. Y entonces algo se nos tiene que dar todavía de eso. Pero para eso tendría que, al final, el plan de de los caballeros sagrados tendría que salir bien y tendrían que quemar la biblioteca, porque es también lo que les han pedido, Exacto. que queme la biblioteca. Porque evidentemente lo que no quiere el gobierno mundial es que se conozca la verdad ni que se sepa lo que pasó en el siglo vacío, como tienen seguramente la información ahí. Ahora bien, que salga o no bien el plan es crucial y evidentemente tienen que salir mal el plan, ya sea porque tengan que retirarse o lo que sea, esa biblioteca no puede ni tiene que ser quemada ni de broma, Eso a es. no ser que Vegapunk tenga un registro el suyo propio, porque si no, porque si no es que si no sería, macho, demasiado anticlimático, la verdad. Ujú. Dicen en el sobre de paja que Gavan y God Valley serán clave hoy. Es más, a ver, voy a soltarlo ya Sí, lo que sí, sí, lo estábamos del hablando, tema ¿vale? de... O sea, todo viniendo del tema de God Valley y cómo se enfrentaron a pues estos caballeros sagrados y e hilándolo un poco con el tema de las películas que vemos muchas veces que aunque no sean canónicas en One Piece, nos dan, por ejemplo, pequeñas pinceladas, ¿vale? A la hora de lo que opino que puede servir o el siguiente nivel o la siguiente evolución que va a tener el Haki, ¿vale? Quiero que nos fijemos en la película de... joder, ¿cuál es la de Estampida? La de Douglas Ballet, ¿ok? Sí, Si no me equivoco es Estampida, ¿vale? sí. Vamos a Correcto, pensar es en una estampida. cosa, eso es. En Estampida veíamos al personaje de Douglas Ballet, ¿vale? El cual podía combinarse con todo y crea una especie como de dragón gigantesco, ¿vale? Que Luffy vence con un puño muy, muy grande, ¿vale? De esta misma manera es como, digamos, vence a Kaido. Es decir, la película de Estampida nos está dando una pista de cómo se vencería a Kaido en el futuro, porque fue con el Bajarangan, un puñetazo del tamaño de una isla. Es una especie de reminiscencia. Ahora bien, quiero que nos fijemos en el principio de la película, cuando aparece Ballet, lo que hacen Luffy y Ballet es comparar sus hakis con lo que yo llamo una onda de haki.
¿vale? Lo hablaba Zema que anteriormente que siempre veía rayos de Haki anteriormente cuando lo veíamos en Egghead o los rayos que suelta Shanks para hacer que Ryukugu se haga caca en los pantalones. Bien, Toda base de para mí la rayo. sensación... Eso es. Y sin embargo, cuando vemos cómo Emmet desata el Haki de Joy Boy, vemos que el Haki no suelta rayos. Para mí lo que es una onda de Haki. Una onda que se expande y afecta a todo. Y creo que lo siguiente que tiene que hacer, que se tiene que aprender en el tema del Haki, es una onda de choque de Haki. No simplemente rayos de Haki, no. Ondas de choque de Hakis que colapsen como se veía en la película de Estampida. Y de esta forma es como se puede hacer un barrido de haki que sea tan fuerte que anule el resto de hakis. Y de esta forma, como os digo, también eliminar ese haki o ese poder que permite que los caballeros sagrados se regeneren, se teletransporten, etc. Yo creo que es una máxima concentración. O sea, algo parecido como lo Exactamente. de, ¿cómo se llama? Ryuku. El Eh, Ryuku o algo así que... el Ryou, ¿vale? Esa técnica que le enseñaron a Luffy, yo creo que es algo así, Exactamente. pero justo, Expandirlo. efectivamente, poder Ujú. expandirla, sacarla Eso es. un choque, algo, sí. Sí, yo creo que con el haki va a tener que ser. O sea, el Ujú. haki yo creo que va a Efectivamente. ser fundamental para esto, para poder anularlo. Yo Ujú. a lo que, por un poco también subir esta teoría tuya, Jan, con lo que me refería con el tema de los rayos, es que sobre todo una cosa muy sorprendente que Ujú. fue, es que, si mal no recuerdo, que me corrija si no el chat, cuando vemos lo de Joy Boy, cuando desatan el haki de Joy Boy, tú dices una expansión, que ahí hay una expansión de ese haki que tienen contenido. Ese haki que Eso es. tienen ahí guardado. ¿Y cómo lo sueltan? Lo sueltan también en forma de rayo. Como Ujú. que va haciendo sin forma de rayo. Entonces, por eso, con el tema que tú también decías de la electricidad, que por qué Gunko cambia de sentido el ataque de Nami con el tema de la En lugar de electricidad, demasiado. porque yo creo que va a ser también como un haki, fíjate lo que te digo, como un haki electromagnético, o como tú quieras llamarlo, un haki que Como un pulso contenga algo, electromagnético, ¿no? efectivamente, que tenga algo como de electricidad, que pueda soltar esos chispazos. Por eso estamos viendo Ujú. tanta representación del haki en forma de rayos o de truenos cuando se va cayendo. Si no tenéis el ejemplo, cuando vemos, con Luffy cuando despierta el Gear 5, Ujú. que empieza a desprender haki y empieza a chocar y choca como en esa forma de rayos. Yo creo que va a ser algo similar así en el tema del golpe. Ujú. Como A un ver, golpe expansivo, pero con forma como si fuese como eléctrico. sí, a ver, en las películas y en lo que son los animes y todo eso, siempre que vemos un pulso electromagnético, vemos que es como de un punto en particular, es una esfera gigante de Mm, rayos. Entonces, por eso pienso que sea como ese pulso, esa mm, expansión. ¿Vale? Si lo quieres ver como forma de rayos, pues también como forma de rayos. Pero que exacto. sea una concentración de haki que de repente, ¡boom!, es liberada en forma de explosión, en forma circular, por así decirlo. ¿Y quién, ¿Cómo decirlo? Como una explosión de un agujero negro que ¡pum! Y de repente sale ahí. ¿Y quién mejor en esto que no sea Scopper Gavan? Hmm. Los nudos del haki serán claves, por supuesto, claro. Claro, eso dicen en aquí. Y es cierto, y lo hablamos también una vez, los nudos que, por ejemplo, Nami tenía que desataba en Hueteria cuando estaba practicando, Magia. también contienen algo dentro. O sea, los nudos siempre han sido algo que se puede utilizar con magia, llámalo como quieras, para meter ahí haki, rayos, lo Exacto. que quieras. Exacto. Y luego Y también dice, lo de Krungo, lo que dice, sí, lo del mural que vio Frankie en la escuela fue espectacular. Viendo el otro día Thriller Bark y cómo Moria pone de señuelo ofrenda al dios del mar, esas pinceladas de Oda me encantan, por supuesto. Por efectivamente. supuestísimo que sí. Vamos, o sea, Claro, además, ese de hecho, perdona que te diga, yo creo mm, que el capítulo que vimos del manga con lo de los tres mundos, yo creo que para mí sigue siendo considerado uno de los mejores capítulos que hemos visto del manga de One Piece. sí, en cuanto al tema de toda la información que dan, para mí es Toda la una información pasada. que te dan, o sea, que es que te da todo pero no te da nada. Fíjate lo que te digo, Mm, porque hemos sacado desde esa teoría, o sea, todo el mundo ha teorizado por todos los lados. Y luego quizás ujú. Oda te lo cambie. Todo lo que estamos Totalmente. viendo en el mural y tal. O sea, que te lo cambie, que unos parecen como aliados pero luego no lo van a ser, etcétera, y cosas así. Pero, y también que tenga muchas similitudes, lógicamente. Pero sí, para mí es considerado uno de los mejores capítulos que hemos tenido hasta la historia Mm, de One Piece, ¿eh? Y mira que no son sí, pocos, 1147.
Y mira que es un capítulo que tampoco dicen mucho, pero es que dicen más de lo que, bueno, de lo que se puede llegar a teorizar. Es que de ahí podríamos seguir teorizando. Y hay una cosa que me parece curioso, lo que dice Krungol, dice la ofrenda al dios del mar, ¿vale? O sea, me parece muy curioso el tema de que precisamente Thriller Bark tiene forma de barril, ¿vale? Y creo que conocemos la historia del Umibozu, que existe en los mares, ¿no? Que para Sí, que no te atacase el Umibozu, que es un espíritu maligno del mar, te tienes que meter en un barril de agua y tratar de que pase de ti el Umibozu para que no te encuentre. Ojo. exacto, exacto, exacto. Y a ver, O sea, a mí me Anunnaki, encanta. lo que dice. Dice, cuando hablamos del Sharingan que hacen los ojos cuando despiertan, las paramecias o hakis, ejemplo Zoro, Im, Luffy, Robin, esos ojos. Es cierto que, a ver, desde siempre en la cultura japonesa se habla mucho de la forma de los ojos y demás. Creo que ya lo hemos hablado en algún momento con los ojos de Sun Wukong, cuando adquiere lo de los ojos dorados fieros. Como dicen eso también de que los ojos son el espejo del alma, es verdad que se tiene mucho en cuenta la forma en la que tienen los ojos. Ahí es un punto importante el hecho de cómo la vista, cómo los ojos de los personajes son muy importantes y cómo precisamente a través del haki de visión es como se puede ver todo. Es decir, me encanta esos detallitos que va dando Oda también de esas partes. O sea, mola. Aunque Joder. claro, a ver, lo del Sharingan, a ver, yo reconozco que me parecía un poder demasiado roto lo de la Materasu con el Sharingan, del Sharingan para que hubiera llamas que no se pudieran apagar nunca. Pero bueno, eso ya son rayadas mentales mías. ¿Qué quieres que te diga? Pero por ejemplo, el tema de los ojos de Im y de Mihawk me parece muy curioso y claro, por eso decíamos antes que es posible que pertenezcan a linajes reales que estén incluso por encima de los propios Tenrubitos, ojo. Sí, sí, hombre, Creo por que supuesto, pero es que los Tenryubitos, al fin y al cabo, han colocado a los subnormales de turno ahí. sí, a ver, no No hay seas más. capacitista, pero sí es cierto que, a ver, ¿qué es lo que sucede? Cuando pones a una persona normal con mucho poder, pues al final te Han puesto conviertes en un idiotas. charlos. Jan, han puesto Claro, pero idiotas. ¿por qué? Precisamente porque no necesitan Gente nada mala. más. Claro, pero porque al final el poder corrompe. Y si usas ya corrupción con una falta absoluta de morales, valores y ética, pues es lo que Ujú. sucede. Un Charlos, como ya decíamos antes, pues es lo que sucede, el típico, lo que tú dices, un Idiota. retrasado, desgraciado, con mucho poder. Sin Exacto. embargo, los caballeros celestiales son idiotas con mucho poder, pero también, no, en poder entendido como influencia, pero también con fuerza, con poder físico. Y Hombre, es es lo que que sucede. los caballeros divinos, y ahora una pregunta, ¿tú crees que... Yo creo que todo caballero divino tiene esa autoridad para poder, ya sabes, desvivir a un Tenryubito. Yo creo que No, están por encima yo de creo, ellos. a ver, están por encima de ellos en el sentido de que pueden darles de tortas, ojo, creo que no podrían ejecutarlos porque se nos dijo que solo Figarland Garling era aquel que tenía potestad para justiciarlos. Es Entonces, decir, ahora si Sandrock. un tenribito, espera, si un tenribito se le pone tonto a un caballero celestial, sí que le puede pegar una torta, como por ejemplo, si tú te pones tonto delante de un policía, el policía tendría potestad para aplicar fuerza para detenerte. Ujú. Sin embargo, solo el que es el superior, es decir, el que es Figarland, el jefe supremo de todos los, digamos, caballeros celestiales, sería el que tendría potestad para justiciar a un caballero celestial. Ajá, perfecto. Esa es la idea que tengo, o lo que para mí me dieron a entender Sí. cuando me presentaron a Garling. Sí, 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 es que se puede dar perfectamente. Por eso ¿Mm? te digo que, no sé, con el tema de los caballeros divinos es cierto que también, como hemos comentado antes, ¿no? El poder que ellos tienen es muy superior a lo que hemos visto. Está Mm. claro. ¿Van desobrados? Pues también. E incluso me atrevería a decir que el tema de la inmortalidad no es una técnica suya, es una habilidad que se la proporciona la propia IM. Y yo creo que ¿Qué la quieres? marca ¿Que, va que ligada a comente lo ellos. otro? ¿Eh? ¿Qué quieres? ¿Que Claro, comente lo otro? claro. Venga. ¿Cómo te gusta tirarme la lengua? Vale. Pues es que para eso Eh, estás, el- Jan. Para que la sueltes igual que yo. Qué fuerte me parece. El otro día le comentaba a CEMAC, bueno, que le echa micrófono cerrado por WhatsApp, que me da la sensación de que IM puede conceder la inmortalidad a aquellas personas que ya han fallecido. Es decir, ¿qué sucedió con Saturn? Que cuando le dijo IM, oye, que ya no me sirves, le quitó la inmortalidad. ¿Qué sucede con todos los de Gorosei? Que son personas que llevan mucho tiempo ahí. Y para mí lo que sucede, la sensación que me da es que a cambio de su vida,
es cuando Im le puede ofrecer la inmortalidad, es decir, esa regeneración. Teniendo en cuenta las teorías que existen de que Gunko podría ser un clon de Ginny, a mí me da la sensación de que sí, podría ser un clon de Ginny fallido y que realmente no hubiera estado vivo hasta que lo cogió Im por banda. Es decir, Im concede la inmortalidad, entre comillas, o esa regeneración a cuerpos que ya han fallecido hace mucho tiempo. Y por voluntad de Im siguen viviendo, siguen teniendo ese remedo de vida que lo único que hacen es conservar la personalidad que tenían en ese momento antes de fallecer. Eso es todo. Claro, y por eso Im coge y le dice al otro, fuera, ya no me sirves a Saturn. Es, Entonces, ¿qué pasa? Que cuando le desvive, en realidad, le quita ese poder, directamente, pues está hecho, pues eso, una momia. eso es. Sí, también, Se también convierte en podría cenizas tener, en nada. podría tener muchos sentidos, salvo Garlin. Fíjala, Garlin. No, a ver, Garling realmente envejece, pero porque él no ha elegido esa inmortalidad o no se le ha concedido todavía. Eso es. Ojo, es que no sabemos realmente si Somers o Killingham tienen la regeneración. Todavía, O sea, efectivamente. y se nos ha presentado a Gunko únicamente como Gunko. Eso es. Y la traducción, entre comillas, de Gunko sería algo así como niño soldado, si no me equivoco. Ujú. Entonces, puede que ni siquiera sea un Saint o una persona Sí, que nos ha tocado un real. Terminator. Más o menos. Que nos ha tocado, claro, una especie rara, como un Serafim o algo así, un producto de ellos creado y que sirve para los caballeros divinos también y que la han... Hombre, a ver, podría ser, ¿no? Yo también, por Mm, ejemplo, te digo que quizás yo el tema de la marca, ser un caballero divino, pues le otorga y me otorga esa cierta habilidad y que por eso a lo mejor ni tan siquiera se puede mover de ahí, que es como un poder que lo va repartiendo para el resto, una pellizca, en plan, mm. tú me sirves, tú te pones esta marca, me das a cambio algo para yo poder mantener y yo te doy esto y te concedo esto, como por ejemplo el que si te atacan puedas tener como ese don de inmortalidad, etcétera, hasta que Mm. llega un haki tan potente que puede dejarlos rotos. ¿Os imagináis que Kurohige es un Buccaneer? Eso también lo hemos hablado, fíjate, Krungol. Mm. Sí. Eso A ver, lo hemos hablado también, que Kurohige puede que tenga un linaje también así. Es cierto que cuando hablan de él, hablan de ese linaje. Es como algo muy raro. Y todavía no mm, sabemos el flashback de Kurohige, que yo creo que va a ser muy intenso. eso es. Aunque fíjate, me creo antes, o para mí tiene más características de Buccaneer Shirohige antes que Kurohige. Que Kurohige. Por la Sí, barbilla. pues claro, es decir, esa forma de la mandíbula Eso propia es. que tiene Kuma, la veo más en Shirohige que en Kurohige. Y por la Pero fuerza. claro, también tengamos en cuenta una cosa y es que el linaje de Teach, Marshall D. Teach, o sea, el apellido Marshall, lo que es la titulación de Marshall, se refería pues a un sheriff. Entonces, que lo llamen a eso el linaje maldito, un Marshall D. Teach, además teniendo en cuenta que Teach significa enseñar, o como un teach, sí, enseñar, un teacher es un profesor, un maestro. Entonces que lo llamen el sheriff de maestro, es muy raro ese nombre. Y me parece que Oda no hace las cosas a la tonto. Entonces, que sea Bucanir, no me creo tanto que sean Bucanir, pero que su linaje tenga mucho, mucho, mucho que ver con el siglo vacío y que pueda tener que ver también con con el reino antiguo, me lo creo. Sí. Y O sea, que siendo pueda una ley, aparecer. teniendo esos nombres. Y vuelvo a repetir, que Shanks no consiga encontrarse con Kurohige, que Kurohige aparezca como Marineford al final, en un combate contra Amy, incluso se ha llegado... Yo escucho teorías que en ese combate incluso Kurohige puede aliarse con Luffy, fíjate lo que te digo, ¿eh? Para derrotar a Im, Para dices. derrotar a Im. Para Porque, a ver, yo creo que Im... Vamos a ver un poder sin igual, ¿no? Mm, Lógicamente se tienen que enfrentar, pero claro, hay que quitar del mapa a una oscuridad. Y hay claro. dos que representan a la oscuridad. En este caso es Sim y en otro caso A es ver, Kurohige con la Yami. ¿Se llama? La fruta, sí, ¿no? la La Yami Yami Yami. Yami. La Yami Sí. Yami. Pero fíjate, bueno, para empezar, solo espero que la batalla contra Im
no acabe siendo, hablando de Naruto antes, como hablaba Nunaki, no acabe siendo como una batalla contra Kaguya. No, es que es alienígena y de repente ha salido esto porque nos ha salido a nosotros del Neacle. No, espero que no. ¿Vale? Pero sí que es cierto que si bien Kurohige representa la oscuridad, ¿vale? Para mí, Im simboliza el desconocimiento o digamos la falta de conocimiento. Ya hemos hablado muchas veces del modelo geocéntrico, es decir, los planetas giran alrededor de la Tierra, y del modelo heliocéntrico, los planetas giran alrededor del Sol. Entonces, claro, no veo que realmente Kurohige se vaya a aliar para derrotar a Im, sino que Kurohige podría ser peor que el propio Im. Puede ser. Entonces, Cierto. Sí, 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 claro, sí, sí. A ver. dice Krungol, y que en la cama que mata a Teach se llame Thatch, son nombres parecidos pero no tienen por qué significar nada. A ver, es que Thatch realmente también es el nombre de un pirata en lo que es la vida real. O sea, Kurohige representa al pirata Barba Negra, pero es que el pirata Barba Negra se llamaba Thatch. Lo que pasa es que, joder, no me acuerdo del nombre. Por favor, si tenéis Google a mano, porque ahora mismo yo no me puedo poner con esto, el nombre real del pirata Barba Negra sí que era Thatch, si no me equivoco. Pero por favor, confirmármelo. Pero es claro, ¿qué es lo que sucede? Oda hace esas cositas, ¿vale? Oda hace esas cositas con los nombres y muchas veces dices, ¿y eso por Juega. qué? Claro, juega con ello. O sea, incluso, a ver, un ejemplo que me viene ahora. El nombre de Bone Clay, ¿vale? Clay, ¿vale? Es como arcilla, en el sentido de que puede moldearse, puede moldear su cuerpo con su fruta. Entonces, es cierto que los nombres no siempre tienen algo que ver, pero con según qué nombres, Sí, Oda correcto. no lo hace por hacer. No, 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 Ojo. totalmente, totalmente, totalmente. Y ya te digo yo que con Kurohige va a haber muchas sorpresas, ¿eh? Con el Sí. tema de su No, linaje, no. el tema de frutas, De ser la luna fragmentada, según lo dicen. O de la sea, es luna como. fragmentada, lo que es que no Claro. duerme, que ya también se menciona incluso en el flashback de Oden, cuando le está avisando Baggy con Shanks, que le está diciendo, mira ese, que se dicen que no duerme. O sea, por eso te digo que ahí hay una Ujú. serie de cosas y luego el tema de el secreto, si es que es el corazón el que se tiene que comer para adquirir la habilidad de la fruta o es Ujú. beberse la sangre. Yang, beberse la Eso sangre. es. Ah, Edward beberse la Teach, sangre. aunque también se le O, conoce como Touch, Tache o Duck. ahí Duck, está. eso es. Claro. Vale. ¿Ve? Algo me sonaba de Thatch. ¿Veis? Es que, a ver, a veces son muchas cosas en la cabeza, entonces no me sonaba. Pero sí, es decir, el nombre de Barba Negra, el que era el pirata, era Edward Thatch. O Eso Teach, si es. lo quieres. Entonces, de hecho, creo que era más típico el Thatch que el Teach, pero bueno, tampoco es. A lo que voy son como que Teach, Thatch, o sea, hacen todo referencia a lo mismo, a Barba Negra en realidad. Y sí, Barba Negra es uno de los piratas más famosos de todos. Entonces, ya os digo que realmente Eiichiro Oda no pone nombres al azar. No Eso pone es. las cositas al azar y siempre son. eh, Coño, incluso con el nombre de Scopper Gavan. O sea, teníamos a Gold de Gold Roger, Silver Raelec, Silver de la plata, y ahora Scopper Gavan, cobre, cobre. O sea, es que es una cantidad de cosas que tiene ese hombre en la cabeza que dices, telita. Sí, sí, Y Oda es es este, que ha increíble, vivido el ¿eh? doble que los demás. Luego para que digan que no necesita el pobre tener descansos semanales y tal. Joder. O sea, ¿Os por eso te imagináis lo digo. que tiene que ser tener toda esa cantidad de información en la cabeza? Es que es una locura. Que Sí, sí, tienes que. sí. Ese sí que necesita vivir dos vidas para soltar todo lo que tiene. No me jodas. Exacto, exacto. Y pone Krungol, dice que ha vivido el doble de que los demás. Puede que Claro. sea así. De hecho, yo creo que también va a tener mucha relación con Sebek. Ujú. Entre ellos dos. Vivir dos Muchas veces, vidas. bueno, ya sabéis de lo que siempre se habla con estas teorías, que Sebek puede estar dentro de Kurohige y que por eso no duerme y por eso Mm. tienen lo de las tres personalidades. Y entonces, por eso te digo que yo creo que con Kurohige también vamos a conocer muchísimo misterio que es relacionado con él. Mm. También se le relaciona Exactamente. mucho de que estuvo en God Valley. Sí. Y A yo ver, creo que de aquí algo se va a saber por. también. Mm. Se dice, a ver, es que de Kurohige hay tantas teorías y realmente no podemos llevar a saber cuál es, como por Eso es. ejemplo que eran tres hermanos, que se pusieron todos en una, que tenía hermanas y que luego después las perdió, o sea, son muchas, pero muchas teorías las que hay de Kurohige
Y es que no nos dicen nunca así nada que digas, hostia, esto es así, ¿no? O sea, el mamón de Oda nos deja pequeñas pinceladitas y a la venga, apréndetelo tú si quieres. Como es una locura. Sí, sí, por Es una supuesto. locura. Por supuestísimo. Yo te digo, Jan, que eso, vamos. Bueno, dice, y con todas las barbas que han salido, me parece raro que no esté el Barbarroja. Es A lo verdad. mejor representa a Shanks por el pelo rojo. Fíjate lo que te digo. Hombre, a ver, Y realmente Barbarroja, pues, hostia, pues no es no es mala correlación. podría representar a Shanks. Ya te lo digo yo. Además, Lo que pasa que, tenemos a bueno, se Barba le Negra, llama Barba Blanca, pelirrojo. sí, Barba Marrón también A hemos ver, tenido. Shirohige no tenía barba, ¿no? Tenía bigote, no era A barba ver, lo que tenía. realmente, claro, a ver, tú piensas una cosa, no es que sea barba como tal, ¿vale? Claro. Hige se refiere al vello facial, ¿vale? Entonces no tiene por qué ser una barba, puede ser bigote. De hecho, y esto, para los que nos veáis desde Latinoamérica, esto no he visto en Latinoamérica cómo se os presentaba a Shirohige, pero por ejemplo, aquí en España lo llamaban mostacho albino barba blanca. O sea, mostacho albino por el bigote. Y es que realmente es eso. Shirohige se refiere a vello blanco. Eso Igual es. que Kurohige es vello negro, a eso se Shanks, refiere lo bello rojo. de Hige. Shanks, Ah, bello no. rojo. No, porque realmente es Akagami, pelo rojo. Bueno, da igual, pero No es. representa, ¿no? Con color, si quieres ponerlo así, ¿no? Sí. A ver, podría ser. Muy pocos pelirrojos hay en que yo sepa en One Piece. Y sobre todo este es el Mm, pelirrojo. exacto. No, Entonces, no, es pues verdad. bueno, sí, Hay podría pelos de todos los representar. colores, excepto. Podría Sí. representar Krungol perfectamente también. Ese. Mm, Sí, por eso te digo. sí, sí. Ese barba Te lo roja podría compro, ser ¿eh? Te lo perfectamente compro. Shanks. Se lo podría Ajá. representar así. Y luego, ¿qué es Luffy? El dios Nika, claro. Es lo que es Luffy. Hombre, totalmente. Y yo te digo que Mm, eso va a ser muy curioso. También no olvidemos que Gunko también teme a Nika. sí, Hay que pero porque quedarse se lo con habrán eso, ¿eh? enseñado. Con los temores. Y a lo mejor quizás Killingan lógicamente no va a usar su habilidad contra Gunko. Pero igual se le puede convertir en una realidad ver transformado el Gear 5 precisamente a Gunko. Ojalá y que no Real. suceda, ya te digo que tienen que ser los Mugiwaras, estos que hemos visto los ahora mismo, tienen que ser ellos los personajes clave y dejar por ahí tranquilos a... Dejar tranquilo a Loki, dejar tranquilo a Luffy, que ellos sigan ahí hablando y comentando y que cuando lleguen los Eso refuerzos de es. los caballeros divinos, porque los caballeros divinos se están viendo acorralados, que sea ahí en ese momento cuando todo comience. Cuando Sí. tengan ellos que subir ahí arriba y tengan que empezar a repartir manteca. O quizás empieza a haber un duelo abajo, ¿eh? Es Es que que un puede, duelo abajo. puede. No lo sé. Se puede dar, se puede dar. Pero bueno, eso ya yo creo que lo vamos a saber, Jan, para los próximos capítulos. Mm. Yo creo que vamos a ir cerrando el directo, ¿no, Jan? Sí, Porque... yo creo que está. No está mal, ¿no? No, 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 O está muy sea, intenso. Además, hoy en el chat habéis estado todos de maravilla. Y sí, antes sí, de habéis cerrar, estado. Buah. Déjame un segundito porque mira, aprovechando que detrás tuya están saliendo los créditos de la película, que eso es como finalizando, ¿no? El De la directo película. ha quedado de maravilla. Muy buena esa justamente. A lo que vamos que una cosa que a mí me gustaría y sobre todo también para el tema del chat, venga, breves, que seáis breves, eso sí, ¿qué creéis que va a ocurrir en el capítulo 1148? Que, si mal no recuerdo, la semana que viene no va a haber capítulo, pero Ujú. también se está hablando de una posible filtración, ¿eh? Como algunas veces ocurre, que haya alguna una filtración ya. Entonces, no sabemos. Pero bueno, a lo que vamos. Que seáis un poco breves. ¿Qué creéis que va a ocurrir en el capítulo 1148? Lo dejo para el chat, lo dejo para los oyentes en diferido y te lo dejo también para ti, Jan. Que venga, hoy te toca a ti comenzar. ¿Qué crees que va a ocurrir en el 1148? A ver, evidentemente se están empezando a dar los combates, ¿vale? El trío monstruoso va a seguir abajo, pero se están empezando a establecer los combates ya. Gavan llegará a donde esté Colon, ¿vale? Y seguramente no podrá hacer nada contra la flecha, entonces se irá contra Gunko, ¿vale? Y Ujú. Robin empezará a ver de qué picojea Somers e intentará darle de leches.
Pero otra pregunta que quería hacerte y que le quería hacer al chat es, ¿y Killingham? ¿Quién se va a enfrentar a él? Es mi pregunta, porque creo que puede ser Frankie. Puede ser, Es mi idea. puede Pero ser. como os digo, para mí yo creo que se van a empezar a establecer las primeras batallas entre Robin y Somers y Gunko y Gavan. Eso es. Sí. O quizá Brook realmente sea el que le empieza a dar cañita a Gunko. Ojo. Ujú. Puede ser, puede Hmm, ser. Ahora, venga, te voy toca. yo, voy con ella. Yo creo que vamos a ver en el próximo capítulo, vamos a ver la primera vez que un caballero divino se ve en apuros porque le han hecho pupa. Yo creo que vamos a ver una demostración de Scopper Gavan de cómo poder hacer daño a un caballero divino y que eso sea parte del aprendizaje para el resto de los Mugiwaras. Lo que sí creo, ahora que tú me has abierto los ojos, Jan, es que probablemente el enfrentamiento de Gunko sea entre Brook o el propio Jinbei o incluso los dos que se enfrenten contra Gunko. Ahora ya sí que sí. O sea, que Jinbei esté estudiando perfectamente lo que es Gunko. Pero yo creo que en el próximo capítulo vamos a ver Scopper Gavan verle entrar en acción. Guau. Y puede que lo veamos a lo último, porque se está dirigiendo hacia un objetivo. Si es Somers, Somers le va a identificar. Si es Gunko, yo creo que Gunko se va a quedar realmente sorprendida de lo que es un poder como el de Scopper Gavan, y por algo era el devorador de montañas, si mal no recuerdo, que se le hizo así. Krungol dice, bueno, esa es mi predicción, ¿vale? De posible lo que pueda ocurrir en el siguiente capítulo. Krungol dice, muerte de un caballero sagrado y de Scopper Gavan por descubrirlo. Más que por descubrirlo, Guau. por decirlo. Uf, dura, la predicción, Krungol, Te has ido, pero a tope con Se esa, ha, se ha- se ha tirado una buena, pero como sea cierto, o sea, le como la boca, ¿eh? Uf. Muy buena, muy buena. O sea, Ujú. sí, a ver, como fuese una muerte, es que cuidadito con Scopper Gavan. Cuidadito, ¿eh? Sí, Cuidadito que yo sí. creo que vamos a ver. Por eso te digo, yo creo que vamos a ver la subida esa tan que tiene tanto los caballeros divinos de aquí estamos, somos los mejores. Y yo creo que este lo va a bajar los pies, pero de una. A lo mejor Oda es un canalla y justamente nos demuestra todo lo contrario. Que va a ver Scopper Gavan va a ir a tope y le va a decir, ¿para dónde vas tú, viejo? Y le golpean. Pero lo dudo, Lo dudo. Aquí estábamos hablando de que faltaba un miembro más de la tripulación de Roger de aprendizajes y tal, y yo creo que se va a dar. Y además me parece muy bien que se dé de cara a un combate y que los Mugiwaras sean capaces de hacerlo. Por favor, te lo pido, Oda. No me traigas a Luffy, no me traigas a Sanji. Déjame estos No. personajes que crezcan, Eso es lo que pido. Eso. Dice, aunque quizás es mucho para un Cap. A Todo es ver, posible. Yo, sí, pero por ejemplo, digo que el golpe de Gavan yo creo que va a ser al final de todo el capítulo. Yo creo que al principio vamos a ver viendo cómo Gunko sigue apretando al resto, cómo el Somers está intentando, bueno, se medio intenta golpear con Robin, porque Robin va a salir ya, sale a por él. Yo creo que vamos a ver cómo Robin quizás empieza a sufrir un poco hasta que llega Gavan y da su demostración y dice, que a esto se les puede hacer daño de esta forma. Y que lo aprendan, que eso es sobre todo muy importante, que lo aprendan y se queden con él. Teniendo a Jinbei, que Jinbei además usa artes marciales, sobre todo usa técnicas de artes marciales, yo creo que Jinbei es perfectamente un tipo que puede adquirir una habilidad muy pronto con ello. Y Sí, nada, sí. pues yo creo que Tengo buen control del haki. Krungol es el único que de momento ha comentado. Lo vamos a dejar por aquí, sino que sigan comentando ahora cuando terminemos el Eso es. directo. Yo creo que vamos a cerrar ya el capítulo de hoy. Ha estado bastante bien, bastante intenso y como decíamos, Sí, sí. tenía más polémica y más cosas de detalle que el propio capítulo como tal, que también ha sido muy bueno y ojo, ha tenido un final, yo creo de esos buenos que te deja Oda para lo que viene, ¿no? Sí, sí, sí. Y antes de Te nada, deja con pues ganitas, ¿eh? eso es, a lo que siempre vamos, para la gente, sobre todo para el que me está oyendo en diferido, y también no solo para el diferido, sino para la persona que está aquí unida con nosotros en el chat. Si eres alguien nuevo y si no lo eres y no lo estás, te lo voy a recordar ahora mismo, que por favor te suscribas a nuestro canal, que le des un fuerte like y que active la campanita de notificaciones para cuando iniciamos un directo que te salte ese aviso, y sobre todo para la programación de los directos, que te pueda saltar, que tenemos también una comunidad en Discord que os podéis unir perfectamente ahí y podemos seguir comentando todo esto y muchas más teorías que vosotros podéis dejarnos perfectamente.
Tenéis los links en la descripción, también son fáciles y sencillos. El camarote de Roger, podéis entrar perfectamente y uniros a nuestra tripulación, que es algo sobre todo fundamental y que no podríamos seguir avanzando si no es por vuestra ayuda. Entonces, lo que os pedimos es que deis un fuerte like, que no creo que cueste mucho, darle un fuerte like. Si tenéis con quién compartirlo, que lo hagáis. Y si no os habéis suscrito al canal, que os suscribáis al canal. El camarote de Roger, para poder seguir creciendo y seguir reaccionando a capítulos de One Piece. Y ya pronto, sí que sí, volvemos otra vez con nuestros charlandos, que hay muchas cosas más de qué hablar que no sea del mundo de One Piece, o si lo es del mundo de One Piece, que sea a centrarse en otras cosas que no del propio capítulo como tal. Eso es. Y nada, lo dicho, muchísimas gracias para todos los que os habéis citado hoy. Hoy ha estado el chat súper encendido, que es algo que nos encanta. Habéis estado de maravilla, dando unos detallazos muy buenos y sobre todo, pues eso, agradecimiento para para los que estáis aquí en el chat y también agradecimientos para quienes nos escucháis en diferido. Ya sabéis, estamos en iVoox, en Spotify y también en YouTube, que le deis cañita. También nos luego acordamos de vosotros. Eso es, y también por el resto de redes seguimos dando cañita y dando controversia. Sobre todo controversia. Exacto. Un saludito, como no, y nos vemos para la próxima, para el siguiente directo. Si la semana que viene no está, pues para la siguiente. Anunnaki, un abrazo también para ti. Y muchísimas gracias, de verdad, por una vez más seguir aquí estando con nosotros y compartiendo estos momentos. Y lo dicho, chicos, Nos vemos. Vamos a cerrar y cerramos ya el directo. Muchísimas gracias y no os olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita de notificaciones para que no os perdáis los próximos directos que vienen. Y al Discord, si queréis, podemos vernos por el Discord también. Eso Un es. saludito. Siempre estamos ahí. Un saludito de parte del camarote.